Entonces, a lo que el sistema me diga que empezó a grabar, damos inicio formal a la sesión. La grabación se ha iniciado, listo, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos ustedes. Me encuentro con el grupo TS1A, adscrito a la Facultad de Ingeniería de Sistemas en el espacio de 6 a 8 de la noche. Estamos en la institución, algunos compañeros y docentes, y pues se pidió hoy el favor, o pues se pidió, no, se recomendó que pues se hiciera la clase de forma virtual porque pues se entendía que habían algunas manifestaciones de protesta. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos parecía que era lo más lógico. Yo lo digo abiertamente, a mí no me parece que si sabiendo que va a haber una manifestación, sabiendo que va a haber complicaciones del transporte y desplazamiento, aún así se toma la decisión de que se va a hacer la clase normal, pues hay que buscar también las alternativas para que digamos, sea lo menos perjudicial para todos. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me desplacé a la institución, pues yo, digamos, en el centro visibilicé algunas alteraciones a la movilidad. Tengo entendido que pues, hay algunas protestas por los mototaxistas, hay unas protestas, ¿cómo se llama? Hay algunas protestas porque la profe Jacqueline no ha activado la cámara. Entonces, entiendo yo que existe ¿cómo se llama? Que existe esa motivación, cosa que es muy buena, mi profe Jacqueline, que es que estaban preguntando por su merced. Eso, ya activó la cámara, ya, sí, ya bueno, pero está a media luz, a medianoche, todo a media luz funciona mejor. Permítame, voy a poner aquí No, está sin micrófono. Pensé que estaba sin audio, pero no, tú estás sin micrófono. Entonces... No, buenas noches para todos, igual a media luz, porque preciso me vine para la habitación, porque como toca estar haciendo los ejercicios cada 20 minutos, y mire que ya los hice sentada y sí es más incómodo. Entonces bueno, toca que pues primero, pues vamos a cederte, te voy a ceder el espacio de los siguientes 45 minutos. No, pues cederte el espacio para que tú le comentes a los muchachos cómo fue la operación, cómo te sientes. Queremos dejar tres constancias y creo que quede comenzando la grabación. Primero, la sesión de clase hoy se dictó virtual debido a los problemas de movilidad que se presentaron en el centro de la República en el transcurso de la jornada. Pues algunos lo sintieron, otros no. Entiendo yo que son unas manifestaciones varias, algunos por el 12 de octubre, otros por cuestiones de las mototaxistas, otros por los Uber, otros porque ya no les gusta el gobierno actual. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que pues, lo más sensato para mí pues no era exponerlo a que se viniera a Kennedy, porque normalmente las manifestaciones se trasladan a los barrios y especialmente esta zona de Kennedy, y pues era ponerlo en una situación de ponerlo a comer contra el tráfico, contra el tránsito, y además de eso de pronto que su integridad física o personal estuviera comprometida. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me desplacé aquí a la institución, pero soy claro de que no iba a correr el riesgo de que a usted le pasara algo en relación a eso mismo. Entonces, por esa razón, no es que no haya clases, sino que la clase se dicta virtual, como se pueden percatar, estaba mostrando a los compañeros antes de que entrara la profe Jacqueline. Aquí estamos algunos compañeros aquí en el aula, y como se pueden dar cuenta, pues estamos dentro del establecimiento de la institución. Quien esté aquí en la universidad, estamos en el salón 206, y pues digamos que sí, obviamente hay una mermada de la cantidad de personas que normalmente ingresan a la institución, porque pues diferentes personas pueden tener diferentes problemas de movilidad. Entonces, en ese orden de ideas, mi profe Jackie, le voy a ceder el uso de la palabra. La idea pues es que su merced les comente, porque no es mi intención abusar de tu tiempo, sé que estás en proceso de recuperación, digamos que las cuestiones que ellos tengan que hacer, que ejecutar en tu actividad de clase, pues comenzando obviamente por lo más básico, que es que nos cuentes cómo te fue en la operación, cómo te sientes actualmente, ¿cierto? Que nos cuentes en esa parte, pues contamos por ahí que tú eres la delantera del equipo de profesores, entonces pues necesitamos para el domingo, así que, porque si no perdemos, y no después quién hace los goles. Y entonces, en ese orden de ideas, pues quisiéramos pues que nos comentes eso. Vuelvo y hago la salvedad para que quede constancia de que estamos presencialmente. Las personas que están virtual es porque tuvieron problemas de movilidad, tuvieron problemas de desplazamiento, pero estamos en el salón de clase, en el salón 206, aquí en la exacto, dictando la asignatura. Quienes no están aquí, digamos, sí, el monitor, aquí me hablan del monitor. El monitor es con el profe Jacqueline. ¿Cómo se llama? Las personas que no están,
las personas que no están aquí deben estar virtualmente. Es lo que quiero ser claro. Sí, o sea, la clase se está dictando común y corriente. Lo que quisimos fue evitarle el problema de posibilidades de congestión o posibilidades de orden público en el desplazamiento. Entonces, en ese orden de ideas, mi profe Jackie, quedas con el curso. Yo voy a silenciar mi cámara y mi micrófono para que tú te quedes dueño de la palabra, y cuando ya tú pues termines, digamos, tu actividades y el saludo. Exacto, sí, cuando termines con, digamos, con lo que corresponde, quedaríamos que serían, pues te pediría el favor que quedara en grabación, si digamos, la actividad que le vayas a poner, no sé qué, para efectos de que, pues que quede la constancia que se hizo la actividad del... Está haciendo el proceso. Exacto, sí, pero eso sabes es mejor, porque después no falta el compañero que dice que es que no se hizo y que no se editó y que para qué vino y que no sé qué dice y cuánto. Entonces, habiendo 3 personas aquí en presencialidad y habiendo 9 personas en virtualidad, ¿cierto? Que yo con gusto te paso el listado de los presenciales y virtuales para que sepas quiénes son los que están asistiendo presenciales y quiénes están virtuales. Entonces te cedo el uso de la palabra, ellos están conectados desde su celular, entonces te van a escuchar. Me falta solamente, de mi grupo, solamente me falta una persona, que ya procedo a averiguar qué pasó porque no está aquí. Entonces, mi profe, ya aquí quedas con el uso de la palabra. Ay, qué rico, mis queridos estudiantes, muy buenas tardes, noches. Muy contenta de poderlos ver a Rafael, Cristian, David, Michael, Iván. Ahí van saliendo los nombres, Cristian, y de quienes están acompañando el día de hoy. Muy contenta, como dice el profe Rafael, comentarles que el domingo fue la cirugía, que me dijeron que a la 1, pero entré a las 3, pero igual fue algo pues exitoso. Se asombraron de mí. Juan Carlos creo que está en la institución, entonces Juan, estamos en el 206, que creo que Juan Carlos, creo que lo vi por ahí, que está, creo que está en cafetería. Entonces Juan, ya que estás conectado, estamos en el 206 para que suba. Sí, entonces les contaba que me fue muy bien en la cirugía, que los médicos, el cirujano y todos los que me acompañaron igual asombrados de la recuperación, pero vuelve a jugar, que es la invitación a pensarnos diferente, a amar lo que hacemos y estar ahí en lo que a uno le gusta, crecer profesional y personalmente. Entonces me dieron incapacidad, nosotros pensábamos que iba a ser corta, de 10 a 15 días, pero el documento dice que mínimo un mes de incapacidad. Estoy intentando redactar porque no sé cómo hacerlo con todo lo que uno escribe para enviarlo a Talento Humano y poner en conocimiento de igual. Mil gracias, queridos estudiantes, tener presente que nosotros veníamos haciendo clase colaborativa, clase espejo y clase compartida antes de que la profe estuviera programada para la cirugía. Igualmente voy a mandar a Talento Humano y al decano para manifestarle, igual que estamos nosotros continuando con nuestras actividades como se habían establecido al inicio del semestre. Sé que legalmente no se puede trabajar incapacitada, pero es que ya se venían o se había hecho acuerdos en los cuales se iban a compartir unas clases, unos temas y demás pertinentes a la clase. Y pues como estamos con el profe Rafael, hoy sería una clase colaborativa donde está comunicación oral y escrita y humanidades. Entonces, desearles éxitos en los enlaces que les compartí igual. No puedo dejar de ser comprometida con lo que hago. Algunos podrán decir, compañeros, o demás frases feas. Por ahí alguien ya me vio ayer que el profe Rafael antier el lunes, acompañando una clase, ahí ya sí fue colaborativa, porque compartida, es que las clases colaborativas es cuando un profe vaya a acompañar la clase. Colaborativa, se me va ahora. Colaborativa cuando se acompaña una clase. Compartida como la de hoy, cuando el profe Rafael y la profe Jackie están los grupos en el mismo espacio o en la misma temática, o sea, 2 asignaturas o demás. Y la clase espejo, como ustedes ya la conocieron, con la que les trajo el profe, yo no me acuerdo si fue de México o de Perú, la niña de Perú que nos acompañó, esa sería una clase espejo. Entonces, me gustaría igual que tengamos presente que desde que iniciamos este semestre se ha hecho énfasis en las modalidades de pedagogías que tenemos pensadas desde estos profesores Rafael Cepeda y la profe Diana Vargas, que ustedes conocieron en la sede del centro.
trabajando sobre las pedagogías activas y cómo podemos aportar en esa transformación de pedagogías activas desde una manera diferente, ayudar a trabajar o a formar lo que nosotros denominamos pensamiento crítico, y el pensamiento crítico y global solo se forma cuando tenemos la posibilidad de compartir otros escenarios. Entonces, pues más que esperar a ver las indicaciones que me dé Talento Humano, nosotros continuaremos como ya se había acordado. La profe Jacqueline les dejó unos enlaces para trabajar el día de hoy, que es la semana 11, que tenemos que ver con el tema de la Edad Media, y algo muy interesante con esa pregunta orientadora de si se ajusta el término oscurantismo. Recordemos que estamos haciendo como un pequeño recuento histórico de la concepción de ese hombre a través de la historia para poderlo luego ubicar en un contexto llamado modernidad, posmodernidad, que es con lo que se cierra el sílabus. Entonces, esperando que estos enlaces les aporten, que lean minuciosamente cada uno de los grupos, elijan al menos un enlace, estudiantes. Este tema de esta semana es súper interesante, porque algunos piensan que el oscurantismo es la época que ya pasó, pero para mi punto de vista y demás, continuamos en un oscurantismo. De una u otra manera la ciencia nos muestra unas evidencias, pero la gente todavía con su fanatismo, tanto religioso, político, sexual, está, como dijo el profe Rafael a abrir el encuentro de hoy, se presentan discusiones y minuciosidades yo no logro entender cada vez más a los humanos. Pero entonces, en ese orden de ideas, recordarles que hoy estamos en la semana 11, la próxima semana es la semana de parciales, en toda la universidad estaremos modo parciales, pero que con la profe Jackie, como ya lo habíamos hablado, es de argumentación. Argumentación, ¿qué quiere decir para los que nos puedan escuchar posterior esta grabación? Que nosotros hacemos unos temas de la semana 7, la semana 11, los analizamos, los compartimos y hacemos exposición, y la semana 12 lo que hacemos es una argumentación, decir de esos temas que se presentaron en el segundo corte, cuáles aportaron a esa formación personal primero y luego profesional. Recordemos que estamos intentando formar un profesional integral que pueda primero entenderse desde sí mismo, que luego lo vamos a entender como lo habíamos dicho con la semana 15-16, para luego poder aportar en esa transformación de lo que la sociedad nos está pidiendo. Entonces, y en esta entrega que está para la próxima semana, recordemos que el próximo lunes es festivo. Entonces, háganlos, descansen, organicen, pero para la próxima semana, nuestro miércoles, ya miro acá el calendario, nosotros estaríamos de hoy en 8, que es 19, haciendo entrega de la presentación de la semana 11. En esa presentación debe agregar lo de la argumentación de la semana 12, que es lo que ya que dijimos de los temas que más aportaron. No olviden, mis queridos estudiantes, agregar la nota de autoevaluación y coevaluación, porque es súper importante, que no es tanto el número, sino que tanto de lo que realmente usted hizo, pues aportó a esa formación. Y pues no sé si hay alguna duda, pregunta frente a lo que viene. Nosotros igual ya lo habíamos acordado con el profe Rafael Cepeda, y ustedes son conocedores de la decisión. Entonces, independiente de lo que pues igual comente de Talento Humano, continuaremos con esta dinámica hasta cuando me corresponda el ingreso. Se supone que si me operaron el 9 de octubre, el 9 de noviembre, de pronto, si no hay ninguna novedad ni nada, ya cubriría o cumpliría mi incapacidad. Estoy preciso realizando todo lo que ellos dijeron. En 2 semanas tengo el control para saber si hay que hacer fisioterapia externa o además, aunque me mandaron 10 sesiones, pero el mismo cirujano dijo que si yo hacía los ejercicios, pero muy chévere, futuros ingenieros y profe, poder mover la pierna, bueno, duele un poquito, pero la puedo recoger, flexionar, y es una satisfacción muy, muy, muy grande, porque primero no lo podía hacer, me tocaba tiesa y moverme así como, no quiero usar las palabras de patuleta, como le dicen a veces a uno, o entre otras, pero sí es muy gratificante saber que
me voy a poder mover ya sin bastón, que era lo que me tenía preocupada estos 8 meses. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o yo igual me quedaré escuchándolos un rato, ya el profe está grabando igual la clase para aquellos que no puedan conectarse por alguna situación, como dice el profe Rafael, luego puedan ver la grabación. ¿Qué dices, Michael? Dime, Michael Andrés. Pues, profe, más que pregunta, es como felicitarte que todo te salió bien. Ay, qué rico, sí, es una cosa, una sensación, ¿no? Ay, Dios mío, tras de que no quiero crecer, era el corazón me hacía así, cuando me dicen, pero ya, y me dijeron 1 hora de reposo y depende, se puede ir. Y cuando pasa otra vez el cirujano, levante la pierna, baje la pierna. Y cuando ya me dice, listo, se puede ir, ustedes vieron el grito que pegué. Yo, ay, Yupi, yo no me quería quedar. Porque el profe Rafael me había dicho que de pronto había probabilidades de que me dejaran. Pero por eso el ánimo, el corazón alegre y todos mis queridos estudiantes para que las adversidades pasen más rápido. Pero gracias, Michael Andrés, por Profe, su deseo. el profe Rafael lo único que hace es ilusionarnos. ¿Qué dijo ahora? No, ya no le creemos. Cuidado porque lo último que se puede perder es creer en el otro. Y pues por el otro lado, lo que tú estabas diciendo de lo de la clase y la incapacidad, pues como te dijimos la clase pasada, nosotros pues nos acomodamos más a ti que a otro docente. Ah, qué rico. Pues yo ya le manifesté también al decano y le dije, mi decano, nosotros habíamos decidido sin pensar que iba a ser así, cómo se iban a llevar las situaciones. Y pues ya que el profe Rafael veníamos, es que para colmo de males, no pueden decir que es improvisación ni nada, porque nosotros, ahora el profe Rafael les muestra y les ha mostrado, y nosotros les hemos mostrado lo que hemos hecho, y lo que queremos es que nuestros grupos al menos se motiven y se entusiasmen a formar parte de lo que estamos haciendo, que también entren a hacer conferencias, que vayan a la tertulia académica virtual, que aprendan a hacer estas clases, que si en algún momento ustedes van y continúan su camino, puedan volver al primer semestre y decir, profe, yo quiero hacer una clase colaborativa con ustedes, y nosotros los estaríamos esperando. Entonces, por eso, mil gracias por esas gratas palabras, porque lo más probable es que continuemos como estamos, sin el ánimo de pues ir en contra de la ley, pero no le pueden prohibir a uno tampoco estar. No daré la clase presencial, el profe estará ahí acompañando y yo pues igual pendiente de cualquier novedad y demás. Y en el tiempo que me corresponde, pues igual evaluaré el proceso de cada uno de ustedes como lo hemos venido haciendo. Y como decíamos con el profe Rafael, póngales un 0. No, el número no es importante. Lo importante es que se construya ese ser humano que es el que va a desempeñarse más adelante como nuestro futuro ingeniero, y que pues que aporte en esa transformación de la sociedad que nos está pidiendo a gritos, que quieren profesionales éticos y humanos, y eso es lo que intentaremos hacer. ¿Algo más quieres decir, Michael, que veo tu manito levantada? Ah, no se quedó levantada, profe. Ah, bueno, pero mil gracias. Entonces estaré por aquí, profe Rafa. Mil gracias por los 45 minutos que me dio. Espero nos sigan en las tertulias, igual la de la pasada estuvo súper buena, el sábado pasado. Entonces ojalá la puedan ver porque son desde las tecnologías, hay muchas expectativas con los futuros ingenieros. Entonces, mis queridos estudiantes, que vayan viendo otras posibilidades de construirse y ser mejores personas. Y gracias por preferir a estos profes que le continúen en su proceso de formación. Pues, su merced me dice si ya terminó, mi profe. Sí, señor, ya, mil gracias. Quedo atenta igual de la entrega la próxima semana. Que estaba mirando precisamente el compañero que dice que no cree. Bueno, cuando vea al uno va a creer, eso. No, Los es años. que él dijo que tú les habías dicho que tenían receso esta semana, pero lo que no sabemos es que no estamos ya en educación básica. El receso, ténganlo presente, que son para las instituciones de educación básica que dan vacaciones en junio. Pues como yo fui orientadora de colegios, por eso sé que esa semana la pasaron, o sea, dijeron, como hay una semana en Semana Santa y en el segundo semestre no hay más, entonces quitemos una semana de vacaciones de junio
y la mandamos para octubre. Algunas universidades adoptan esa semana, pero no sería sabio, porque se supone que usted está formándose en 18 semanas que se pasan así de rápido, mientras que ellos sí se ven todos los días a la semana. Nosotros nos vemos una vez a la semana. Entonces, por eso toca aprovechar esos espacios. Entonces, por eso era que le decían que no creían, profe. No me le vaya a poner el 0 por eso. No hay problema por eso. No, quería comentar pues algunas cosas. Entonces, quería era que primero, ya voy a activar mi cámara otra vez. Bueno, primero pues entonces lo que hemos venido diciendo, la actividad se está desarrollando normalmente en la universidad. Lo que no es normal es la actividad, es cómo se está desarrollando a nivel de, digamos, de tráfico de Bogotá y las, digamos, y las diferentes problemáticas que hay en el desplazamiento y demás. Por esa razón se decidió que no vinieran al día de hoy acá, pero no significa que no haya clase, significa que es, ¿cómo se llama? Que la clase se va a dictar de forma virtual. Segundo, de una vez, pues, de pronto, para no generar confusión, dentro de 8 días es no común y corriente. Ya habíamos dicho que dentro de 8 días es la entrega del examen y como tal lo que necesito es que su merced ingrese a presentar el examen. ¿Sí me entiende? Entonces, o sea, la clase de hoy es común y corriente, lo único es que no la vamos a hacer de forma presencial, sino que la vamos a hacer de forma virtual en relación a la problemática de orden público que hay. O que se presentó, puede que ya ahorita no haya, porque yo estoy dentro de la institución y todo de pronto alguien dice, no, pero ya no hay trancón y no sé, pues yo no sé, porque yo no, digamos, en estos momentos no estoy en la calle, estoy ya propiamente en la institución. La intención era que su merced no tuviese que enfrentarse a ese tipo de, digamos, a ese tipo de anomalías. Esa es digamos, la noción. O sea, la idea es que ojalá su merced pues esté en su casa o esté en su sitio de trabajo, pues entonces recibiendo su actividad de clase sin que esto pues entonces lo ponga en una situación de orden público superior. Bien, entonces en segundo aspecto, pues entonces hacer aclaraciones. Entonces hoy nos corresponde la sesión normal de clase. Lo segundo, dentro de 8 días, tal como lo habíamos dicho, pues es el examen. Dentro de 15 días, pues estaremos entonces con la visita aquí del compañero, pues obviamente, pues digamos que hoy, pues a ustedes los mandé virtual, pues al compañero que que iba a venir a hacer la charla, pues le pedí el favor que no existiera, por razones lógicas, por cómo se llama, porque no nos íbamos a exponer ni lo íbamos a exponer a él tampoco, si no, no nos vuelve a aceptar invitación. Entonces, dentro de 8 días, como ya está programado que la actividad es el examen, no es que no haya clase, como algún compañero le encanta decir, es que no hay clase, no, sí hay clase, lo que pasa es que la actividad que está programada dentro de 8 días es el examen. Entonces, en ese sentido, más importante que asistir aquí a la institución es presentar el examen. Esa es la parte que quiero ser clara digamos, en el hecho. Digamos que algunas otras cosas, dentro de 15 días, pues entonces tendremos la visita del compañero que correspondía venir en el día de hoy, pues esperando que dentro de 15 días pues ya no se presente ninguna, por lo menos no hay ninguna fecha conmemorativa de no sé qué, ni ninguna situación así que uno pueda decir, no, pero es que puede presentarse tal y tal cosa, ¿no? Entonces, en ese orden de días, entendería yo que inicialmente, por lo menos en abstracto, la persona pues entonces puede asistir sin problema. ¿Listo? En eso es que quiero hacer, digamos, hacer el énfasis en la metodología y en el organigrama. Segundo, frente a lo que dice la profe Jacqueline, lo que pasa es que pues uno no es que sea terco, lo que pasa es que uno tiene un compromiso ya digamos, uno ya adquiere una serie de compromisos y esos compromisos son los que pues a uno de una u otra forma son los que quiere siempre cumplir, más allá del pago, más allá de lo que diga la institución, uno, puesto que uno entiende que el compromiso no es solo la institucionalidad, sino que además de eso es el compromiso que se adquirió al principio del semestre con las asignaturas. ¿Por qué quisimos comenzar con la profe Jacqueline? Porque yo entiendo que ella tiene un régimen especial de dormidas, tiene un régimen especial de comidas, tiene un régimen especial de ejercicios, profe. De ejercicios y demás. Entonces, en ese orden diría, pues la intención es que pues, liberar a la profe lo más temprano posible, y no es que profe que a las 8 conéctate a ver qué nos vas a decir, no, sino que pues ya que estás ya que en este momento tienes disponibilidad, pues la idea sería pues poder contar con, digamos, con que nos cuentes, pues eso, ¿no? Cómo te fue en la cirugía, porque pues, digamos que no es sencillo, o sea, de pronto a algunas personas les parecerá que pues una cirugía de estas no tiene mucha ciencia ni mucha complicación, eso es como cuando uno tiene un dolor de muelas, ¿no?
Entonces, pues claro, un odontólogo le puede parecer que un dolor de muelas no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que cuando la muela es de uno, ya uno sí tiene un resto o sea, ya uno le ve todas las complicaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque pues es lógico que pues uno sí le ve la gravedad al asunto. O sea, eso es lo que me quiero referir. Entonces, en ese orden de ideas, pues queríamos saber cómo estaba la profe Jackie, queríamos saber, queríamos pues, tener, digamos, la posibilidad pues de verte aquí en sala y pues saber que estás bien y pues digamos que la intención es que sepas pues que aquí pues digamos se sigue haciendo actividades y por eso me interesa a mí que puede sonar muy reiterativo, repetitivo, pero es que a veces uno lo dice y entonces las personas como que se les falla, como que se les olvida, como que de pronto es que no estuvo en clase, de pronto es que no estaba en ese momento, se fue el audio, alguna cosa por el estilo, y entonces nos empiezan, después llega el comentario, es que no se dictó clase, o es que no se está dictando clase, o algo así por el estilo, o es que el profesor Cepeda dijo que no había clase, y eso no es lo que se dijo. Lo que se dijo puntualmente es que la actividad iba a ser de forma virtual. En el segundo término, pues en la segunda parte, pues hoy he querido preparar unas cuestiones como muy programáticas, muy especiales, con el ánimo de que hoy es el 12 de octubre, y pues según lo que el sílabus planea en la semana número 13, o sea, casi 3 semanas posterior, dice que debemos tener la correlación con los elementos de la historia. Y en ese orden de ideas, pues me pareció a mí que, pues, estando siendo hoy la fecha del 12 de octubre, pues es importante hablar un poco de esa acción, ¿no? Yo soy claro de que yo no le vengo aquí a vender propaganda barata, su merced, pues aquí ya estoy yo preparando, mientras hablo con su merced, estoy preparando los libros que le voy a presentar, pues digamos que yo tengo muchos de estos libros, muchos de estos libros los tengo acá, pues ojalá hubiéramos podido tenerlo, pero pues digamos que la intención es que su merced pues se haga su propio criterio, ¿sí? Digamos que la intención no es que me crea a mí porque yo soy su profesor, esa no es la intención del ejercicio, o sea, yo le puedo estar diciendo mentiras, pero lo que me interesa a mí es que su merced pues se haga su propio criterio, su merced se llegue y que no se deje meter los dedos a la boca con cuanta propaganda barata existe, ¿sí? O sea, porque pues digamos que todo el mundo puede tener una versión, el problema es cuando las versiones no son versiones sino son propagandas, ese es el verdadero problema que existe. En el caso de la historia pues es muy sencillo, porque es que la historia no es lo que hubiese pasado, sí, porque hay gente que le pregunta unas preguntas como medio curiosas, para no decir otras terminologías, donde ¿qué hubiese pasado si ganan los nazis? Pues no ganaron, punto, así de sencillo. ¿Qué hubiese pasado si los chinos, si Japón no hubiera lanzado primero la bomba atómica? Pues no la lanzó, punto. O sea, la vida no, en la historia no es que hubiese pasado así, sino que fue lo que realmente pasó. Y en ese orden de ideas, nosotros entendemos que aquí llegaron los españoles. Hay unos textos que voy a proceder a compartir pantalla para que su merced lo visibilice. Permítame, aquí voy a compartir pantalla. Un segundito. No, profe Rafa, lo que quería de pronto decir también es que hay que valorar que gracias a la pandemia tenemos esta oportunidad de trabajar lo híbrido, que es no dejar morir esta gran oportunidad de poder conectarse uno y no perder, como tú decías en un momento antes, clase por cualquier problema de movilidad, sino que gracias a la tecnología, valga, que son de sistemas, rescatar ese valioso momento para poder estar conectados. Era ese, que aprovechemos lo que nos van a compartir hoy. Perfecto. Había compañeros que me estaban preguntando que quién era Rafael Reyes cuando yo hice el comentario. Este es Rafael Reyes. Estos se encuentran ustedes en el jardín que abrieron de la parte de atrás del Senado de la República y la parte delante de la Presidencia. Este es Rafael Reyes. Pues aquí yo tomé la foto antes de que llegaran los integracionistas, como se autollamaban ellos. Digamos como ellos mismos se denominen, y pues esta es la figura de Rafael Reyes, que le invito pues a que su merced lo conozca. Yo lo tengo portada en el computador porque me parece que el tipo es un tipo serio, un tipo, más allá de que si uno está de acuerdo con lo que él pensaba o no, es una persona que es seria en las cosas que él hizo, y por lo menos si algo uno tiene que agradecer de ser colombiano es que gracias a él acabó lo que nosotros conocíamos como los Estados Unidos de Colombia, que era lo único que nos generó fue perder 5 veces el territorio. Aquí que tenemos la oportunidad de verlo, su merced puede poner aquí en Google, no me crea a mí, puede poner Nueva Granada,
¿sí? Puede poner Nueva Granada, ¿sí? Y su merced puede ver fácilmente, permítame acá, le puede mirar fácilmente el territorio que estaba conformado por la Nueva Granada, ¿sí? Si usted mira el mapa, pues permítame que creo que este mapa está mucho más elaborado, y estoy hablando de Wikipedia, no estoy hablando de un mapa de ciencia y no sé qué y sí sé cuándo, sino es un mapa chanda, de una versión chanda, de una versión ridícula. Se da cuenta que fácilmente Colombia era 5 veces el territorio actual. ¿Qué fue lo que ganamos nosotros siendo Estados Unidos de Colombia? Que perdimos Venezuela, que perdimos la zona norte del Perú, que perdimos la zona norte de Ecuador, que perdimos Panamá, que perdimos y ahorita actualmente estamos perdiendo la zona, la parte del Caribe. ¿Sí? Lo único que nosotros ganamos, y su merced se presenta aquí, por ejemplo, estaba dividido en 12 distritos, así lo habían puesto los españoles, pero si usted se percibe, en la ubicación geográfica era 5 veces el territorio. Esto fue lo que independizó Simón Bolívar cuando se dan los procesos de independencia. Esto fue lo que conocieron ellos. Esto fue lo que ellos relacionaron. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Reyes? Pues viendo que se había desintegrado el país, porque se había desintegrado el país, se fueron los territorios grandes, se fueron los territorios de diferentes regiones, pues lo que terminó haciendo fue constituyendo lo que nosotros conocemos como la República de Colombia, ¿sí? Entonces, por esa razón, el tipo es un tipo serio. Además de eso, le tocó aguantarse la guerra de los 1000 días y le tocó aguantarse pues toda la sonada que en su momento le hicieron. Y ¿cómo se llama? Y pues le correspondió pues entonces poner las bases de lo que ha permitido que el territorio colombiano no sea Estados Unidos de Antioquia, Estados Unidos del Magdalena, Estados Unidos del Tolima, y así sucesivamente, que eran como se estaban constituyendo en el momento en que él asume la presidencia. Entonces, pues los invito a que su merced, pues vuelvo a decir claro, no me crean mí, si quiere no me crea a mí, que ponga en duda, ponga ya en paréntesis lo que su merced yo le estoy comentando. Simplemente quería comentar, no sé cómo quitar esta línea aquí, simplemente quería aquí comentar, que no sé aquí por qué no me deja, por qué no me da el chance. Voy a empezar a cerrar algunas ventanas, a ver si ¿cómo se llama? Si me permite. Le estaba diciendo que cuando se hacen una serie de estudios, normalmente se escriben estas publicaciones. Por ejemplo, estas son publicaciones interesantes que le recomendaría que mirara. 1434, el año en que China llegó el año en que China le dio la vuelta al mundo, en 1421, y 1434, el año en que China llegó a Europa. La versión que está más reconocida y difundida en el mundo es que efectivamente los chinos llegaron primero que cualquiera otro de los demás. Para nadie es un secreto que Cristóbal Colón tenía nociones, a los portugueses tenían un mapa donde decían que había unos territorios que no eran explorados y que no se sabían qué eran, no se tenía el mapa de América, pero que se entendía que existían otras tierras. Eso es lo que nosotros, y ya se tenía conocimiento, aunque sea de boca a boca, de que efectivamente encontraban otro tipo de territorio. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? De una serie de expediciones que hicieron la dinastía Hu en China, en la serie de expansión a través del territorio. ¿Cuál fue la diferencia de los chinos? Que los chinos no tenían la intención. La colonización china ha sido eternamente que mandar población a otra parte, al permitir que esa población se mezcle con la población local, generar lazos en común, es decir, hijos en común, para que ponerlo de otra forma, y esas personas pues entonces van contribuyendo y aportando al imperio chino. Esa fue la interpretación desde el 600 después de Cristo. Todos sabemos que la gran expansión del imperio chino va a ser dos dinastías, la Xi y la Ha. La Xi, que es la que logra unificar los 8 reinos, y la Ha, que lo coge 60, 70 años después de la muerte del primer emperador, ¿cierto? Entonces, yo no soy un erudito, pues los invito este sábado a que de pronto con la compañera Musao, que es la que más nos podría hablar, porque ella sí está desde el Tecnológico de China, de pronto le hagan este tipo de preguntas. Les recomiendo estos 2 libros, estos son bestsellers, para que usted me entienda. Un libro bestseller significa que lo que ahí está publicado es cierto, o sea, no es un libro, no es un libro carretudo, no es un libro de cómo se llama, de quién dice más paja, ni nada de ese tipo de cosas. Es un libro que está demostrado, y además de eso pues está bien escrito, porque está escrito por personas historiadores, y además de eso por personas. No es un libro tedioso, digamos, no es un libro racionalista en el sentido estricto de la palabra, que pues vaya a generar pues que haya un agotamiento, un cansancio a la persona que lo mira. Sí, lo que sí se puede deducir del texto es que primero llegaron muchas civilizaciones antes que la española. Para nosotros tampoco es un secreto que Inglaterra llegó primero que Inglaterra, perdóname, aquí le pongo Inglaterra, llegada a América, América.
También cuando se da el Concilio Vaticano, determina que América, el nuevo continente, debe repartirse entre las poblaciones que son españolas y portuguesas. Eso es lo que se entiende. Por eso España y Portugal se reparten la gran parte de América. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Que en ese momento ya no son cristianos católicos, sino que ya son protestantes. Pues entonces a través de la Universidad de Oxford, que es una de las primeras de baluarte de ellos, pues entonces logran demostrar de que mucho antes de Cristóbal Colón llegaron aquí los ingleses, que son nada menos una serie de construcciones, una serie digamos, de herramientas que fueron recuperadas en la zona de lo que nosotros conocemos como el norte de Canadá. Además de eso, hay una versión vikinga, porque también hay una versión anterior, que usted la puede conseguir en Netflix muy fácilmente, que habla justamente de eso, de un principio de colonización que se llevó los pueblos del norte atravesando la parte de hielo, el océano de hielo, como le llaman ellos a la zona norte, al polo norte, como le llamamos nosotros, pues entonces terminaron llegando a América. Entonces los españoles tal vez no fueron los primeros, eso ya está demostrado, que los españoles no fueron los primeros en llegar a América, que los españoles no fueron los primeros en colonizar América, que los españoles no fueron los primeros en comerciar con América. Lo que pasa es que los españoles sí fueron los primeros en dominar el territorio, que es una cosa distinta. Primero porque los ingleses parece que fueron rechazados por las poblaciones locales, es decir, pues llegaron, parece que hubieron una serie de conflictos y confrontaciones, o eso es lo que dice la historiografía inglesa, porque también toca destacar que muchas veces no se sabe qué tipo de expedición. Puede ser que la expedición llegó, no se enfrentó a nadie, pero no pudo regresar después. De pronto se descongeló el hielo, de pronto no quisieron volver, porque también pasaba mucho con muchas expediciones, durar 7, 8, 10 meses en el mar no era ninguna agradable para nadie, ¿cierto? Y pues menos metidos en una balsa, porque no era ni más, no es un transatlántico, no era un Titanic, no es donde cada uno fuera en su camarote, sino todos metidos en una litera, bamboleándose de lado a lado según las olas. Pues entonces no todo el mundo tenía ese espíritu aventurero, no todos iban a aguantar eso. Entonces habían expediciones que llegaban a América y que llegaban a otras partes, pero que nunca querían regresar nuevamente a su territorio. Entre otras cosas porque los ingleses, a diferencia de los españoles, sí llevaban prisioneros dentro de sus expediciones. Ellos sí cogían prisioneros y los mandaban para otras partes del mundo. España no va a utilizar esa práctica, contrario a la leyenda negra, que a muchos les encanta. España no va a traer prisioneros, van a venir, son personas que son desarraigadas, que es una cosa distinta, personas que son pobres, personas que no tienen ningún tipo de asidero, o sea, pues, digamos que una persona sentada, acomodada, con dinero, pues no se iba a arriesgar a venirse al otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la autoridad española? Pues termina promoviendo dentro de sectores pobres, dentro de los sectores, digamos, que no tenían en Sevilla, en Córcega, digamos en las grandes ciudades, que no eran ni más faltaba Madrid va a tener importancia desde el siglo XVIII. Las antiguas colonias españolas en Iberoamérica no tenían mucho más de pobreza. Recuerde usted que todavía en 1474, 20 años antes del descubrimiento de América, todavía España estaba dominada por los persas, o estaba dominado por los musulmanes. Entonces, lo que dejó la guerra, como en cualquier nación, lo que deja es pobreza, hambre, desnutrición, analfabetismo, porque pues el Estado tiene que gastarse toda la plata no construyendo escuelas y hospitales, sino construyendo más armas e entrenando más soldados. Entonces, esta gente sabe pelear, pero no tiene ni idea de cosas en la cabeza. Por eso lo propio es un soldado, lo propio es como todos los días se expone su vida a la muerte, pues lo propio es que tenga una tendencia religiosa muy fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegan muchos de estos hispanos, o cuando llegan muchos de esos españoles, llegan a América? Ven en el indígena un nuevo enemigo, más que ver en el indígena una nueva representación distinta al mundo que ellos conocían, porque ellos venían era con la idea de que estos probablemente son enemigos, como lo eran los persas, o probablemente como eran los musulmanes. Entonces, ese textico, pues se lo recomiendo, es de 1434, 1421, les recomiendo. Son texticos avalados por la sociedad internacional, son texticos interesantes de leer, porque son obras bien escritas, bien redactadas, que tienen valor científico y que tienen valor cultural, y que además de eso los escribieron con una... o sea, el que lo escribió con amor, se le nota la forma como lo escribió, porque sabe del tema, y además de eso pues quiere que la gente le entienda. No es un libro confuso, no es un libro tedioso, no es un libro que uno se quede dormido. Entonces les recomiendo pues que si quieren conocer primeros colonizadores llegaron a América, pues, antes de digamos de los propios españoles, pues les recomiendo este textico. También les recomiendo el texto inglés, que también pues hace mención a eso mismo.
propio del desconocimiento, de la ignorancia, pues entonces uno tiene que aguantar a muchas personas que vienen y le dicen a una serie de frases que resultan, pues en el mejor de los casos, resultan cómicas, porque pues no podemos decirlas de otra forma, ¿no? Entonces vienen ¿cómo se llama?, a expresar el rechazo que los indígenas tenían por las poblaciones hispánicas. Claro, el rechazo de las poblaciones grandes, aztecas, incas y demás, se notó fácilmente. Todos entendemos que los incas, inclusive, por ejemplo, ahí están las crónicas están las crónicas de los primeros conquistadores, están las crónicas de Pedro Cieza de León, que hermosamente usted lo puede leer, porque para eso es un texto público, no es un texto allá escondido, refutado, allá que nadie conozca, que esté escondido, esté metido debajo usted puede ir a cualquier pinche biblioteca, puede meterse allá en Google y meter entonces las crónicas de Pedro Cieza de León, y muestra que justamente los incas, cuando perdieron la batalla, perdieron la guerra, lo que hicieron fue muchos de ellos suicidarse. Por eso quienes cuentan la historia de los incas no son los incas, son las poblaciones que habían sido sometidas por los incas. Lo mismo va a pasar cuando llegamos al caso mesoamericano. Los que cuentan la población, lo que cuentan quiénes eran los aztecas, no son los aztecas. Porque los aztecas, cuando ven que la guerra está perdida, lo que hacen es suicidarse, lo que hacen es recurrir al último acto de libertad que tendría cualquier imperio, que es entonces tomar la decisión de que no sea el colonizador quien lo domine, sino sean los propios mismos. Quienes cuentan la historia azteca son los tlaxcaltecas, los olmecas, los náhuatl, y estos no se unen a España porque les pusieron un fusil. Estos no se unen a España porque es que están, porque es que los obligaron y los forzaron. Estaban mamados de los aztecas. Estaban mamados, por eso cualquier mexicano le cuenta a usted fácilmente la indígena Cuencán, que es se le tipifica como una de las que mayormente ayudó a los españoles. No es ni modo que se le vaya a utilizar el término de traidor a la patria, porque patria México no existe la noción mexicana. Pero estas poblaciones están tan mamados de Montezuma, tan mamados de los aztecas. Montezuma pues era un niño rico que le metieron el cuento de que era un dios en la tierra, y entonces podía mandar a sacrificar el que le daba la gana, cuando le daba la gana, barrer poblaciones locales, porque los aztecas tenían mejores armas. Digamos, si usted quiere, hay un testigo, que pasa es que no sé cómo, permíteme, ya que voy a minimizar acá, porque es que me tiene, esta vaina negra ¿cómo se llama? No me deja ver, no me está dejando cómo cambiar de página, pero si su merced quiere conocer la historia de los mexicas, entonces ponga antiguos mexicanos, ¿sí? Usted puede poner así, es un textico, ¿sí? Los antiguos mexicanos, y pues entonces encontrará los textos redactados por los antiguos, donde se recuperan muchos de los textos, y se recuperan muchos eso se llama los códices, ¿cierto? Los códices, que son digamos, las formas de escritura. Dentro de los códices está un libro que para nosotros se nos volvió común, que es el Popol Vuh, ¿sí? Entonces, ahí es donde la gente, pues entonces se llena de un sabiondez que no representa, ni más faltaba. Los códices son los antiguos textos aztecas, dentro de ellos está el Popol Vuh, y el Popol Vuh habla de la guerra, porque es que el Popol Vuh es un texto donde habla de que los dioses están tan insatisfechos de los hombres que por eso cada rato los están matando. O sea, que cada rato dijeron unos hombres, estos hombres son hipócritas, no creen en los dioses, no les rezan, no les cultivan, entonces ¿qué hacen los dioses? Inundación. Segundo, grandes sequías. Tercero, que mueran de hambre, y así sucesivamente, y por eso se presupone, porque es una mitología de la época oscurantista, de la versión negra de la colonia, que dicen que cuando llegaron los españoles, los aztecas estaban pensando que era un dios que venía del otro lado. Eso es puro cuento. Los aztecas sabían muy bien quién era el que llegaba. Ellos tan es así que ellos no los esperaron con vítores y demás, sino los esperaron para hacerle la guerra. Por esa razón, el error de los aztecas, se puede entender de esa forma, en estrategia militar, fue permitir que los españoles desembarcaran, porque ellos pensaron que los españoles no iban a desembarcar. Los españoles ya habían llegado a Yucatán en 3 oportunidades anteriores, sino que no habían desembarcado. Los españoles habían colonizado primero las islitas del Caribe, lo que es Martinica, lo que es Santo Domingo, lo que es Cuba, lo que es todas estas islas menores. Y después de colonizar las islas menores es que empiezan la invasión al continente. Y comienza la invasión del continente por Yucatán, ¿cierto? Esa es la parte. Inclusive hay 3 grandes expediciones: la expedición de Magallanes, la expedición de Luis de Córcega, la expedición de ¿cómo se llama? Pedro Fernández, que son, digamos, muy conocidas, digamos, porque son las que hablan. Pues yo creo que todo el mundo sabe quién es Magallanes, ¿no? O
sea, pues de pronto si algún compañero lo sabe, Magallanes, nosotros nos llamamos América gracias a Magallanes, genio. No nos llamamos Colón porque gracias a Cristóbal Colón. Colón no fue ninguna figura importante en la figura española. Quien rescata el nombre de Colón es el nieto de Colón, casi 200 años, casi 70, 80 años después de la muerte del abuelo, donde empieza a decir que estos territorios no fueron conocidos por Américo Vespucio, sino que era uno de los lugartenientes de Magallanes, porque Magallanes muere en el proceso, Magallanes muere en una de las expediciones, y Américo Vespucio es el que termina exponiendo lo que encontró Magallanes, y por eso es que el término es Américo, lo que descubrió Américo, y por eso nos terminan llamando América, ¿no? La historia bien contada es bonita, pero a uno no se la cuentan de esa forma, entonces por eso es que termina diciendo mucha gente tontadas, que no tienen nada que ver ni con la historia, ni con la tradición, ni con nada de ese tipo de cosas. Los códices existen gracias, fíjense, a la iglesia. La iglesia sí quemó una serie de textos, no vamos a trepar a decir que la iglesia todo lo hizo bien, no, quemó una serie de textos, pero otros textos como los códices, los códices mayas, los códices náhuatl, el Popol Vuh, pues son libros que existen gracias a que la iglesia no solamente lo condensó, sino que además de eso lo publicó, ¿cierto? Y cogieron los textos y los enviaron pues a las universidades europeas. El último códice creo que fue traducido hace 30 años atrás por un científico suizo que llegó y utilizó una serie de fórmulas matemáticas para mostrar más o menos lo que los astros creían en los aztecas y demás. Entre otras cosas, los aztecas no eran grandes genios. Los aztecas, si usted se percibe, aquí podemos poner el escudo mexicano para los compañeros. Escudo mexicano, la diferencia cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, porque la gente no sabe, por ejemplo, por qué nosotros tenemos un avechucho dentro del escudo. ¿Sí? Los mexicanos sí lo saben. El normal, este era el escudo azteca, que eran las águilas que se tragan las serpientes, porque los aztecas fue la última población, inicialmente los que vivían ahí eran los tlaxcaltecas, que eran, digamos, la población olmeca, que era una población sabia, una población conocedora, una población estudiosa. Se entiende que esa población por alguna situación se escaseó, que es lo que creemos o lo que se cree es que los indígenas, para que no nos llevemos la idea, los indígenas no son ningunos ecologistas hippies del siglo XV, no son ninguna situación de eso. Los indígenas hicieron lo mismo que nosotros, transformaron las zonas de cultivo en grandes ciudades. Consecuencia de ello, que creo que todos saben, las zonas mesoamericanas de Centroamérica se convirtieron en zonas improductivas, infértiles, donde está el templo del sol, el templo de la luna, ¿cierto? Que creo que su merced, no voy a tener que abrir otra de aquí, porque no sé, esta cosa negra como la quito, no se me tiene, ¿cómo se llama? Me tiene reducido el ángulo de visión. Entonces, su merced aquí, por ejemplo, pues sí, claro, metámonos a mi Facebook y les muestro cuando yo estuve en la... Sí, gracias, Jackie, tienes toda la razón. Sí, yo les puedo meter a mí en mi Facebook y mostrarles el templo del sol, del sol y la luna en México. Sí, su merced allá lo puede visibilizar, que son las grandes pirámides. Sí, estas son las grandes pirámides, que se llaman del sol y la luna porque es por donde salía el sol y por donde se escondía la luna. Esa es la realidad. Lo curioso de estas figuras es que tienen una constitución matemática, por eso no falta el programa de History Channel que quiera venir a decir que eso lo hicieron fue los ovnis. No lo hicieron los ovnis, los olmecas eran grandes conocedores de la matemática, se inventaron... Ingenieros además. Sí, no, sí, grandes, ellos no eran ningunos recién aparecidos en la historia, no necesitaban de que viniera ahí que aquí a enseñarles cómo hacer una casa, no necesitaban de eso, ¿sí? Porque es que toca decir las vainas como son, porque es que cuando es un descubrimiento antiguo, no, es que eso tuvo que ser Inti el que vino a descubrir, no, los egipcios eran grandes matemáticos, eso no vamos a decir carretas, los chinos eran grandes médicos, eso no vamos a decir carretas, la primera cirugía documentada, estructurada, representada que tiene la humanidad la hicieron los chinos en el año 4000 en el año 1200 antes de Cristo. Sí, o sea, no nos vamos a decir carretas ni nada por el estilo. Entonces, es más, creo que su merced cuando ve Popol Vuh, cuando ve, ¿cómo se llama la princesa china? Se me pasa, la que le sacaron la película, Jackie, ¿cómo es que se llama la princesa china? La película esta... A los nombres soy mala, qué pena, no me acuerdo. La película china, la película que muestra
una niña de campo que se convierte en princesa china, se me pasa el nombre, cuando ella está prestando servicio militar le enseña ya cómo funciona el fuego, por poner un ejemplo sencillo. ¿Sí? Mucho antes de que los europeos enseñaran de que la pólvora servía como arma de fuego, los chinos ya sabían que la pólvora servía como arma de fuego. Mucho antes, estoy hablando casi 800, 900 años antes. O sea, la historia de la humanidad no comienza con Roma. Por eso a mí me emberraca cuando algún sabiondo de turno le encanta decir, es que el mundo conocido era Roma. Papi, los romanos sabían que existía China. Los romanos sabían que existía más allá de la parte centroafricana. Los romanos no eran ningunos pendejos. Ellos sabían que existían otras culturas y otras civilizaciones y por eso muchas veces intentaron establecer contacto con ellos. La primera forma de comercio, que es lo que nosotros llamamos la ruta de la seda, fue porque los romanos se fueron a visitar a los chinos. Pero entonces los romanos sabían que existía China. ¿Sí? Por eso Roma, el mundo conocido no era Roma, genio. Roma era ahí al lado del charquito del Mediterráneo. Sí, pero bueno, uno tiene que aguantarse el sabiondillo de turno que viene a decirle ese tipo de cosas. Estas pirámides que su merced está viendo aquí tienen representaciones geométricas que van a medida que la luna o el sol, dependiendo del meridiano y dependiendo, van llenándose ciertas y van formando ciertas figuras. Sí hay una demostración donde el Tlaxcala, que es el quetzal, que es un pájaro tradicional de la zona, que suena muy bonito y además de eso es una ave migratoria, pues cuando su merced palmotea en estas partes, en estas zonas, aquí donde muestran a la gente que la gente, uno no entiende por qué está palmoteando, es porque se reproducía el mismo sonido, se reproducía como la misma forma del eco y demás, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, usted entiende que los olmecas eran grandes civilizaciones. Estos transformaron esta zona en zonas de ciudad y lo convirtieron y dejaron de ser productivas agronómicamente, es decir, dejaron de ser de cultivo de arroz, de cultivo de azúcar, de cultivo de las diferentes plantas, y esta población pues estaba muriendo de hambre y les tocó desplazarse de Mesoamérica hacia la zona norte, y ahí es donde sabemos que aparecen los aztecas, aquí es donde van a aparecer los aztecas, ¿cierto? Entonces la tradición azteca, que ellos mismos se dicen azteca, si usted ve la representación, estas nociones del azteca son la última sobrevivencia del olmeca, por eso azteca significa el que viene después del olmeca. ¿Y cómo sobrevivieron los aztecas? Por medio de la guerra, y por eso la representación azteca es la culebra y la serpiente. ¿Qué fue lo que los hizo vivir ellos en el desierto cuando no había comida? Culebras y ¿cómo se llama? Y aguiluchos. Eso fue lo que ellos tragaban. Por eso la representación de ellos es el águila que se traga a la serpiente. ¿Qué pasó con las culebras del desierto? Se las tragaron los aztecas porque no tenían otra cosa que comer. Esa es la representación, un pueblo orgulloso, un pueblo lo más parecido, y en eso sí estoy de acuerdo con Mel Gibson, lo más parecido de los aztecas es el pueblo romano, un pueblo que no se iba a entregar, ¿sí? No se iba a entregar fácilmente. Si Roma hubiese perdido con Cartago, jugando un poco a la hipótesis que le gusta a todo el mundo, todos se hubieran suicidado. Eso fue lo que hicieron los aztecas. ¿Sí? Los aztecas, aquí por ejemplo, creo que está el códice, que representa justamente las nociones de las culebras que se comen a los hombres y las representaciones de los hombres que se van comiendo a las culebras. Entonces es un doble ciclo. Por eso el azteca es el que viene después del olmeca. El olmeca era la civilización, la parte culta, digamos, el hombre que utiliza la razón para solucionar problemas. El azteca es el guerrero, el matón, el sicario, el que necesita el machete y necesita del arma porque entiende que con razón no se puede solucionar las cosas en el mundo. Hay veces hay que utilizarla. Y sí hay una profecía, hay dos profecías, una de ellas que dice que justamente los aztecas, digamos, la noción del azteca es que el azteca se burla de un templo sagrado que se presume, porque todavía no se ha encontrado, pues muchos de esos templos también se creía que eran mitos, lo que después se entendió que estos no eran montañas, esto inicialmente estaba cubierto como montaña, pero después se entendió que no era montaña. Lo que hicieron los aztecas fue que quisieron borrar, lo mismo que hicieron los españoles, quisieron borrar el pasado anterior a las civilizaciones conquistadas, y lo que terminaron fue ofendiendo a los dioses. Y por eso surge el mito de que un chamán les dice que va a llegar lo magnánimo. El mito comienza que un árbol es partido en dos por un rayo, y el chamán dice que por el desafío que los aztecas le han dado a los dioses, por eso aquí está la representación de la luna, ¿sí? De la luna, el olmeca es el sol,
el sol, el conocimiento, la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría. El azteca es la luna, el que vive en la noche, el que vive en la oscuridad, el que necesita de la fuerza para poder sobrevivir. Por eso la representación del azteca es justamente eso. Viene el mito que dice justamente que los aztecas han desafiado a los dioses y va a llegar algo que es peor que la muerte. Y lo que sabemos que es peor que la muerte, pues fueron las plagas que trajeron los europeos los europeos a América. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos que fue lo que terminó pasando. Pues dice claro que la historia no la cuentan los aztecas, la historia la cuentan los tlaxcaltecas, los nahuatl, las civilizaciones que cuando vieron el español se unieron rápidamente a España, estaban mamados de Montezuma. Montezuma era el niño consentido, que todo el mundo le metió el cuento que él era el rey y que podía hacer lo que le daba la gana, y lo que terminó pasando fue que las otras poblaciones no eran fuertes para confrontarlo. Cuando vieron a 1.200 chinos que se bajaron de una embarcación, que es Hernán Cortés y compañía, terminaron uniéndose con él. Y ellos adoptaron el cristianismo de una. Eso no fue que los tuvieron que combatir, ni matar, ni sacrificar, ni ¿cómo se llama? Ni los tuvieron que pisotear, ni nada de ese tipo de cosas. Ellos se volvieron cristianos a los 2 minutos porque estaban mamados del dios de Montezuma y la sangre y la muerte y sacarle del corazón y todo ese tipo de cosas. Para los que les gusta la mitología de que es que aquí nos pasábamos fritando malvaviscos frente a la luz de la luna y haciendo rondas vegetativas y demás, pues ahí, ¿cómo se llama? Le invito a que su merced pues conozca esta versión de la historia. Esta es la versión inca, la que vimos fue la azteca. Esta fue por supuesto que la inca fue con Pizarro, ¿sí? Pizarro, esta la escribe Felipe Guamán Pomar Ayala. Pomar Ayala es el nombre indígena, Felipe Guamán es el nombre que adoptan los españoles, porque los españoles no sabían inca. Entonces, sí es sencillo. Entonces, ¿cómo le podían llamar a un conocedor? Felipe Guamán Pomar Ayala es hijo de un príncipe y es mandado a estudiar, prívese, a la recién fundada Universidad de Cartagena. ¿Sí? Cartagena, que en ese momento se llamaba Santa Lucía, la nueva Santa Lucía, que era lo que nosotros conocemos actualmente como la ciudad de Cartagena, y hay un templo que es el templo de la Popa, donde también va a estudiar la India Catalina. Por cierto que me dicen que Netflix, yo no la he visto, está sacando una serie de la India Catalina, ¿no? Por si acaso, pues es una versión inglesa, ¿sí? Muy reducida. Yo no he podido nunca entender por qué a nosotros nos gusta Pocahontas. Pocahontas es una niña que no descubrió nada, no se encontró con nadie la recibió en Inglaterra. La India Catalina se entrevistó con el rey de España, con Carlos III, con Felipe II, con Catalina la Grande. La India Catalina tuvo 2 hijos y uno dio a ser virrey del ¿cómo se llama? De México. Y no sé por qué a que la gente le encanta la verdad que historia de ¿cómo se llama? De Pocahontas, cuando Pocahontas fue una niña que lo máximo que llegó a hacer fue enamorarse de un bandido y que cuando llegó a Europa, pues entonces murió de polio. Eso fue lo máximo que llegó a pasar en su berraca vida. Pero aquí la gente, la India Catalina la pordevaljean y la minimizan para poner una persona que sí no hizo nada, porque el rey de Inglaterra nunca la recibió, no fue reconocida por los indios porque la sacan por tener un novio inglés, y no reconocida por los ingleses porque justamente es indígena. ¿Ve? Esa es la connotación, pero a la gente le encanta la versión de Pocahontas. Entonces lo invito más bien a Felipe Guamán Pomar Ayala. Es un hijo de un príncipe, es hijo de un príncipe nativo, y además de eso, pues entonces es reconocido por España, estudia el español en la iglesia, en el templo de la Popa, digamos en la iglesia de la Popa, como se llamaba en ese entonces, en Nueva Andalucía, y pues entonces escribe los textos que están, ay profe, y luego ya los españoles fundaron universidades. Sí, gracias papi, gracias a los españoles tenemos universidades, gracias a los españoles tenemos, se hizo, porque a la gente le encanta decir, es que España solo vino por el oro. Yo no descarto que hubo españoles que vinieron por el oro. Salir a tapar el mundo con las manos sería absurdo, pero los españoles fueron los que financiaron la expedición botánica, genio. Los españoles fueron los que financiaron la expedición del mapa, el mapa mundo que su merced conoce, lo financiaron los españoles. Los españoles fueron los que financiaron el uso de hierbas medicinales, genio. Sí, o sea, casi el 60-70% del conocimiento de las hierbas que nosotros tenemos no son las repúblicas las que nos han financiado, fue el Imperio Español en su momento cuando dominaba América. Entonces uno tiene que ser claro con las cosas. El rey de España termina juzgando a todos sus conquistadores, lo que es Pizarro, termina perseguido, masacrado, matado, lo terminaron descuartizando en las calles de Cajamarca. Pedro Heredia termina siendo fusilado ¿cómo se llaman?
en la isla de la Concepción, que es lo que nosotros conocemos actualmente como Santo Domingo. Se me pasa, Alfonso López de Gerundio, que es el que va a conquistar las zonas de Panamá y digamos las zonas centroamericanas, terminan siendo ahogado. Lo estaban esperando para ahorcarlo en España, ya tenía el juicio en su contra, lo mandan a llamar, lo llevan como cualquier reo, no lo llevan como conquistador estilo Julio César, lo llevan como cualquier vulgar delincuente, y el barco se hunde antes de llegar a España. Ya se veía la costa, estaban ahí estaban a 5 o 6 10 horas, pasa un maremoto y se hunde el barco, y por eso él muere ahogado. Pero cuando lo iban a desembarcar, lo iban a ahorcar. ¿Sí? Yo no entiendo por qué la gente aquí le encanta decir el malvado el rey de España. Pues yo no descarto que el rey de España tuviera muchos intereses, y tampoco voy a decir que era un santo de devoción. Estoy diciendo es que el rey de España en ningún momento vino a favorecer, ni tampoco en las premisas de Indias, ni tampoco en las premisas. Es más, gracias a los textos de Garcilaso la Vega y gracias a los textos de el fray Bartolomé de las Casas, es que conocemos cómo fue el proceso de la expansión. Lo invito a que su merced lo conozca. Esto lo escriben los indígenas, y él escribe esto, Crónicas del Buen Gobierno, y muestra cómo era el reino en la época inca, para que su merced, ¿cómo se llama? Se quite la versión, muestra cómo era la versión, cómo eran los incas de matones y sicarios, porque a nosotros nos meten el concepto de que los incas eran un pueblo civilizado y avanzado, y un pueblo que se la pasaba mirando las estrellas, y se la pasaba contemplando la osa mayor y la osa menor, y la no sé qué y cuándo. Los incas eran un pueblo bárbaro y salvaje que lo que hacía era masacrar a otros pueblos. Por eso, los otros pueblos, cuando vieron a los españoles, terminaron uniéndose con los que venían a masacrar a Atahualpa y a Atahualpa se me pasa, y Pachu Panqui, que eran los dos hermanos que estaban en ese momento en el poder. ¿Sí? Entonces, este es un principio, por supuesto, que es de las comunidades minoritarias. Termina escribiendo este texto para que su merced, pues entonces, tenga la posibilidad de leer. No me crea a mí, léalo. Yo no estoy diciendo, es un indígena contando la historia de los indígenas en la época antes de que llegaran los españoles, para que no me crea a mí. Es que el profesor Cepeda aquí está de exagerado y prohispánico. Entonces yo sí soy prohispanista, yo sí parto de la noción, pero no me crea a mí, créalo de su merced. Aquí matamos al rey y no supimos con qué reemplazarlo, por eso andamos peleando pendejadas, que si liberales, que conservadores, que si de izquierda o de derecha. En Inglaterra, en Francia, en España, que tienen rey, nunca se les ocurriría pelear en esas bobadas, nunca se les ocurriría. Es más, la última guerra de España, que es la guerra civil española, se da porque el rey dimite como rey. Por eso es que el rey es una figura neutra en Europa. Aquí matamos al rey y no supimos con qué reemplazarlo. ¿Sí? Por eso les ponía, creo que en una clase, les decía cómo va el acta de independencia, y su merced me dice cómo termina el acta de independencia. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Que viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Que viva el rey! ¿Qué parte dice independencia grita el mundo americano? Por eso es que su merced, lea, no me crea a mí, pues no soy claro. Yo, el profesor Cepeda, puede estarle diciendo aquí mentiras y no sé qué más. Como la intención es hablar un poco de los nuestros, entonces les invito a que lean Juan Rodríguez Freile. Tiene un textico que se escribe en el año 1674 en la Pontificia Pública Universidad Javeriana, que conoce usted actualmente como el Colegio de Nuestra Señora de la Merced, que queda al lado del Senado de la República. Ese es el Colegio de la Merced. Este textico, que usted lo puede ver fácilmente acá, es un texto que va a pasar desapercibido casi 300 años, o sea, es un texto que no se va a dar a conocer, sino 300, casi ya hace en 1950, en 1960, ¿cierto? O sea, en la época colonial casi que está prohibido, porque pues el tipo narra, este es un criollo, por supuesto, o sea, él muestra más o menos cómo fue el proceso. La mamá de él es indígena, el papá es español. Lo primero que hace España, a diferencia de Inglaterra, hay que decirlo abiertamente, es que por todo hijo de español se considera español. ¿Sí? Así sea criollo, se considera español. ¿Sí? Entonces, Inglaterra, todo hijo de inglés que no sea con madre inglesa, no se considera inglés. Por eso los hijos de Pocahontas nunca fueron ingleses. En cambio, los hijos de la India Catalina fueron españoles, y por eso fueron virreyes. ¿Sí? La historia bien contada es muy bonita, pero uno no la cuenta de esa manera. Entonces, por eso uno termina adorando un resto de gente que no significa nada, ni nada por así. Le invito a que su merced lea este textico. Estaba buscando un pasaje que me encanta representar. Él escribe El Carnero para mostrar cómo son las costumbres y tradiciones de Santa Fe de Bogotá,
Entiendo yo que no es el único texto que existe, entiendo que hay unos 74. Yo tengo un texto en un post del año 1589, cuando se hace la invasión de Mompox. Yo he hecho varios artículos, como se puede poner ahí cómo se hace y por qué Mompox se llama Mompox. En el caso de Mompox se llama Mompox porque el cacique era el cacique de Mompox. Esa es la cuestión. En Bogotá no se llamaba, el cacique no se llamaba Bogotá, se llamaba Guatavita. Por eso es que quiero que, ojalá si podemos aquí leerlo, quisiera de pronto aquí traer, pero es que no, ¿cómo se llama? Las páginas esas que están ocultas son las páginas que necesito leer, por eso estaba buscando, ¿cómo se lo estaba buscando el testigo? Si no, yo lo dejo ahí, yo se los encuentro y se los dejo ahí, para que su merced pues entonces lo lea, de cómo fue la confrontación entre Bogotá y Guatavita. Bogotá, para resumirla por razones de tiempo y no hacer tan extensiva la historia, Bogotá era el lugarteniente de Guatavita, era el que tomaba las decisiones en la región de Guatavita, y eso se llamaba Guatavita porque aquel que mandaba era Guatavita. ¿Sí? Creo que no necesita ser un genio para eso. Otro Montezuma, un niño rico que le hicieron creer que era hijo de un dios y que de todo el mundo tenía que obedecerle porque le daba porque sí y porque no sé qué más. ¿Sí? Entonces Bogotá es el que realmente manda, es el que realmente gobierna, es el que realmente pone el orden, y lo que termina haciendo es que Guatavita, como pasa con cualquier muy resentido de estos que no sabe hacer nada, termina todo el mundo diciéndole que Bogotá quiere reemplazarlo a él en el reino, quiere reemplazarlo en el poder. Entonces Guatavita termina declarándole la guerra a Bogotá. Guatavita es una figura religiosa, mientras que Bogotá es una figura militar, para ponerlo más en contexto. Entonces, ¿qué termina pasando? Las primeras confrontaciones las gana Bogotá, por supuesto, porque Bogotá sabe de estrategia, porque sabe de cómo parar el ejército, sabe cómo esconderse en la montaña, sabe hacer guerra de guerrillas, sabe hacer. Entonces las primeras confrontaciones las termina ganando Bogotá. Guatavita lo que hace es apelar a su figura religiosa, ¿cierto? Y pues son un resto de campesinos que no tienen ningún tipo de formación militar y pues difícilmente pues van a poder enfrentar un ejército entrenado como el que tenía Bogotá. Entonces, ¿qué termina haciendo Guatavita? Termina llamando a refuerzos a Ramicrigui de Tunja, y termina llamando a los grandes de Funza. ¿Sí? Ya sabe dónde van saliendo los nombres, y en la zona de Chile ya sabe dónde va saliendo el nombre, de la zona de Sueira, ¿sí? Ya sabe dónde van saliendo los nombres, se reúnen estos grandes generales y pues todos ellos que resienten del poder que tiene Bogotá, pues se unen, no porque estén de acuerdo con Guatavita, sino porque saben que Bogotá es una amenaza y es un peligro. Entonces, por la zona del norte, ¿sí? ¿Qué hace Bogotá? Obviamente se reúne, entiende que el ejército de Guatavita, que viene por la zona de Sieche, no se le hace conocido a ciertas localidades, y los ejércitos que vienen del norte, que son de Ramicrigui de Tunja y los señores de Funza, porque bien Funza viene feudal, ¿sí? ¿Qué fue lo que entendieron los españoles cuando vieron cómo se gobernaba en esa zona? Que era muy parecido a lo que ellos habían tenido en la zona feudal. Entonces, por eso se llamaron los señores de Funza, que es donde viene la zona feudal. Y terminan estos organizándose en la zona norte, Guatavita en el sur. La intención es hacer la operación Tenaza, o Salchicha, como le quiera decir, que es envolver a los ejércitos de Bogotá y pues obligarlos a rendir o matarlos finalmente. Entonces, ¿qué hace Bogotá? Se adelanta, ataca primero el ejército de Guatavita, porque sabe que Guatavita no es un militar. Guatavita cae fácilmente en la trampa. Uno es que estudiando, profe Jacqueline, uno debería darle pena estudiar primero a Odiseo, ¿sí? La estrategia de Odiseo del caballo de Troya, y no Bogotá. Bogotá viene y ataca, Bogotá se hace en la zona del Fucha, ¿sí? En la zona del río Fucha, y entonces despliega la mitad del ejército para atacar a Guatavita, porque sabe que Guatavita no es militar, y termina derrotándolo porque les hace una treta, los invita a tomar, les contamina el río, les hace un resto de cosas. Estos no son soldados, entonces terminan cayendo en las festividades, terminan cayendo en el alcohol, terminan cayendo en consumir alimentos los alimentos que Bogotá les enviaba, y pues eso que terminó haciendo fue que ese ejército se enfermó, y por eso fue muy fácil de combatir, ¿sí? Se dio cuenta que era muy sencillo. Es más, Bogotá tuvo cuidado de que combatan a los militares de Guatavita y no a los campesinos de Guatavita. Es decir, Bogotá es un general, no es cualquier pendejo ahí que vino a ver cuánta sangre derramaba. La intención es, pues, los pocos militares que tienen Guatavita, reducirlos para que los otros que son campesinos y que no saben pelear pues se disuelvan. Esa es la interpretación de Bogotá, o sea, producir la mayor cantidad de daño a la menor cantidad de personas posibles para generar la mayor cantidad de ganancias. Es facilísimo, y por eso a Bogotá se le quería mucho.
El ejército que viene del norte sí es un ejército profesional. Y entonces, cuando Bogotá arranca Guatavita, se reúne el ejército y lo para en las zonas que nosotros conocemos como el salto del Tequendama, ¿sí? Lo para en esa zona porque la estrategia de Bogotá era cuando el ejército que venía del norte viniera a atacar a Bogotá, hacerlos atravesar el salto, esconderse en la laguna de lo que actualmente es la laguna de Cibaté, ¿sí? Esconderlo en la laguna de Cibaté, porque un ejército mayoritariamente entrenado, pues era muy difícil atravesar primero el salto y después tener que enfrentarlo en zonas húmedas, no en zonas acuosas. Era muy difícil, o es muy difícil. La estrategia de Odiseo funcionaba. Entonces, la intención de Bogotá era irlos reduciendo, como en los juegos de Age of Empires. No es por tener un mejor ejército que tú ganas, sino por saber ubicar las tropas, que vas reduciendo al otro, así el otro sea mayor, tenga mayor cantidad de elementos. Estando allí, entonces es que llegan, empiezan a aparecer unas personas por la zona de La Vega, por la zona de Mesitas, de las zonas de Mesitas, aparecen unas personas peludas que hablan fuerte, pero nadie entiende qué dice, montados encima de unos que se entiende que son animales, pero nadie los conoce, armados, que brillan como el sol y que nadie los conoce, y entonces Bogotá obviamente le manda un emisario a Guatavita y a los generales que lo van a hacer la guerra. Le dicen: mis refuerzos ya han llegado, la batalla es esta noche, y obviamente pues estos no conocen quiénes son ellos. Se entiende que estos son, pues se decía que eran peores que animales, peores que salvajes, que olían peor que un mico. Por eso la representación que hacen los indígenas es macaco. Macaco es que el español es un indio, pero que es un simio, que tiene mucho pelo y que huele feo. Sí, es la representación. Ningún dios reencarnado traído del no sé dónde, ninguna noción de esa. Y lo que dice Bogotá: estos son mis refuerzos. Por eso él los recoge. La típica imagen, Bogotá aquí, vamos a ver si la ponemos aquí, Bogotá, y se me pasa, ¿cómo es que se llama aquí el de Bogotá? ¿Cómo se llama el de aquí, el de Bogotá, la fundación? Se me pasa, el que quitaron de la zona del Rosario, porque como aquí no tienen... Aquí no preservan la cultura, sino que la eliminan. Se me pasa. Esta es la típica imagen, esta es la típica representación. Es más, la imagen correcta es esta, ¿no? Si usted se da cuenta, aquí lo voy a poner otra vez. Si usted se da cuenta que está el indio Bogotá, ¿sí? Que no es ningún cacique, por eso decía, en Monpós es un cacique el que recibe a los españoles, por eso se llama la zona de Monpós, por eso se llama la zona de Tanamaeque, ¿sí? El cacique de Meque. Por eso está el río Hacha, el cacique de Hacha, y así sucesivamente, el cacique de Caracas, ¿sí? Pero Bogotá no es un cacique, Bogotá es un lugarteniente, por eso él no tiene el preñado de cacique. Y luego Bogotá lo que sí entiende es que todo este ejército que ha llegado, si lo muestra como aliado, los otros se van a disolver. Efectivamente, los otros se disuelven, y por eso lo termina llevando a la zona del Chorro Quevedo, que es lo que nosotros conocemos actualmente como el centro de Bogotá. Los españoles valoran en Bogotá, ¿cómo se llama? Y yo he buscado todo lo que la berraca pronunciación aquí dice, que Bogotá fue fusilado, decapitado y no sé qué más, porque usted se mete a cualquier pinche página en internet y le dice: yo lo he buscado en la biblioteca de Granada, que es donde quedaron, en la biblioteca de Cádiz, que es donde quedaron todos los textos de la época hispánica, en la biblioteca de Granada, que es donde se hacen los análisis, y no dice que Bogotá, la historia de Bogotá, después de unirse con los españoles, es que Bogotá hace dos acciones. Esas dos acciones son, se me pasa, ¿cómo es que se llama el de aquí? ¿Cómo es que se llama el de aquí? Permítame, ¿cómo se llama? Eso, González Jiménez de Quesada. González Jiménez de Quesada arresta a Bogotá, en eso sí tiene razón el evento. Sin embargo, la Junta de Jefes considera que Bogotá no es una amenaza, y por eso termina siendo en el Estado, entre la Convención Dominica. Convención Dominica es lo que nosotros realmente conocemos como como la Universidad de Santo Tomás. Bogotá termina sus días, se sabe que fallece en la zona norte. Por eso voy a mostrar aquí, para que de pronto el compañero, la Universidad Santo Tomás Norte, Universidad Santo Tomás del Norte,
Permítame aquí, porque es que esto son evidencias, es que en la historia no es carretuda, no es que a mí me parece y me gustó más la otra, no papi, no es Mel Gibson, ¿sí? No es Mel Gibson, en esta que es la sede, esta estatua que su merced ve aquí, es la representación de Bogotá. Se presupone, estoy sintiendo claro, porque pues es que en esta zona, que era dominica, que era un convento dominico, hasta hace unos 60 años atrás, ¿cierto? Pues que es actualmente la sede norte, del campus norte de la zona de Bogotá, por eso está la representación del sol, la luna, el bachué, toda la historiografía, es que está enterrado Bogotá. Pues no digo que aquí donde está la estatua no se sabe, o sea, simplemente es la representación de Bogotá. Bogotá se sabe que tuvo 5 hijos después de los españoles, se presumía que tenía 20 antes de la llegada de los españoles. Lo que se entiende es que el hijo que más tiene conocimientos, o sea, que más llega a ser parte lugarteniente del, ahora sí, el Banco del Lepanto, el Banco del Lepanto no, el defensor de Cartagena, Tomás López de Nájera, que es el defensor de Cartagena, y pasa a ser entonces lo que nosotros entendemos como la primera representación entre indígenas y criollos. De hecho, Bogotá sí llegó a tener esposa española, que era muy raro que un indígena pudiera tener una esposa española, ¿sí? Los únicos que podían tener esposa española eran los que eran caciques o destacados, porque España hizo lo mismo. España hizo lo mismo que hicieron los indígenas. Generaron los criollos y se presume, por lo menos es una de las versiones bien retorcidas de la historia, que yo por lo menos no la he podido corroborar y no me atrevo a publicarla. Lo que voy a decir, voy a suspender grabación para que no quede en ninguna parte. Voy a suspender, permítame ya que suspendo aquí grabación mientras tanto, ¿sí? Porque después van a decir que el profesor Cepeda dijo eso. Yo no le he podido rectificar esa parte de la historia. Lo que entiendo es que uno de los hijos de Bogotá, o sea, el nieto, o sea, el hijo que llega es López de Nájera, que es el defensor de Cartagena, pero el nieto, o sea, uno de los hijos del hijo de Bogotá, termina siendo, como Bogotá sí se casó con una española, termina siendo uno de los próceres independistas, ¿sí? Porque los que venden la idea de la independencia en América, para cuando ustedes quieran destacar el 20 de julio o el 7 de agosto o algo así por el estilo, les recomiendo un señor que se llama Miranda, ¿sí? Se lo recomiendo, un señor que se llama Miranda, ¿sí? Les recomiendo aquí, apareció Miranda el independista, ¿sí? No, que apareció ahí para lo que cogen en Wikipedia. Les recomiendo, es el que vende la noción de independencia. ¿Y por qué la vende? Por un señor que se llamó Virrey Solís, ¿sí? Permítame un segundito, ya aquí voy a ir cerrando algunas páginas para que vaya quedando. Un señor que se llama Virrey Solís, ¿sí? Virrey Solís. Si acaso, este era el Virrey Solís, que fue además de eso uno de los promotores de la Universidad del Rosario. Sí, por si acaso, para que su merced. En la época española ya había universidades, sí, papi. La primera universidad en Colombia se funda en el año 1578. 1578, para que usted me entienda, Harvard se fundó Oxford, que es la más antigua, una de las más antiguas de Europa, porque Bolonia es la más antigua, hasta donde yo te recuerdo, en 1298. Oxford, que es la más antigua de Inglaterra, que es primero que la Notre Dame, la de París, termina siendo en el año 1374. Y la primera que se hace en América es la Pontificia Pública Universidad Javeriana de 1572, es decir, 200 años después de haberse fundado la primera universidad en Europa. Para los que no saben, la Pontificia Pública Universidad Javeriana no tenía nada que envidiarle a ninguna universidad europea, nada que envidiarle. Yo cuando he tenido seminarios con los javerianos, les digo que es una vergüenza la javeriana actual a comparación de la javeriana colonial. Es una vergüenza. O sea, si los javerianos obedecen bueno, la congregación javeriana tiene una figura de general porque es un fundador, un general. Entonces, si el general de la época virreinal supiera lo que hicieron con la javeriana actual, le daría pena porque no llega ni a los talones de la javeriana que tenían en la época. Y la otra universidad que se va a fundar 20 años después, por eso en el 1596, es la Universidad Santo Tomás, que por cierto ya lo saca en cuanta publicidad hay.
sacan que ellos son de la primera universidad que se tiene conocimiento en América, porque la administran los dominicos y es donde se van a formar los futuros abogados legislacionistas, defensores de India. Por eso todos los textos que vos conoces, hay una biblioteca que se llama la biblioteca diccionario abreviado de las lenguas muiscas. Son 32 tomos, porque su merced, si quiere aprender muisca, los españoles se tomaron la molestia de hacernos un diccionario. Lo invito a que su merced, pues este es el virrey Solís, este es el último de la genealogía de los Habsburgo, que gobierna en España, y a él lo mandan a América porque justamente es una amenaza para los reyes españoles, y él, entendiendo que no lo van a dejar nunca ser el rey de España, termina consolidando la Nueva Granada como su forma de gobierno, y por eso pues vende la idea, ahora sí, a Miranda, ¿cierto? Le vende la idea a Miranda, independista, ¿sí? El independista, termina vendiendo la idea a Miranda, ahora sí, el que ustedes aparecen aquí, el primero que se diseñó la bandera, entre otras cosas, que no es ningún amarillo, sino rojo por ¿cómo se llama? Por el amarillo de nuestros oros y nada de ese tipo de pendejadas, nada de ese tipo de nociones. Leas el libro de Miranda para que su merced sepa de dónde viene el color de la bandera, para que no repitamos cosas que no son, para no decir malas palabras, ¿sí? Entonces, Francisco Miranda es el primero que va a poner la idea de la independencia, porque él, a diferencia de Solís no le interesa la independencia, porque le interesa ser el rey de España. Pero Miranda se dice, si estos pueblos fueran independientes, entonces tendríamos un mejor gobierno. Y por eso monta el movimiento independentista, que además de eso es financiado por los propios españoles. La historia bien contada es muy bonita, pero de esa forma eso no es lo que a nosotros nos cuenta. Bien, finalmente, pues con esto quería terminar, porque fue el primer testigo que les puse para que su merced de pronto tenga la idea. Esto es de Pablo Victoria, él fue mi director, como dice la profe Jacqueline, mi director de tesis del doctorado. Algún día espero terminar la tesis de doctorado. Pero mi director de tesis de doctorado es el profesor. Pronto, no te afanes, pronto, ahí lo estaremos esperando para celebrar. Yo sé que sí, eso cuando lo tenga, el muchacho dice que no cree, entonces no se preocupe, va a creer cuando vea al uno, va a creer. Entonces, ahí nos volvemos creyentes, eso no hay problema. No, al margen de la parte cómica, quería mostrar este testigo, el día que Cartagena derrotó a Inglaterra, usted lo puede conseguir fácilmente, muestra justamente cómo Cartagena se defendió de la invasión inglesa. Los ingleses mandaron, antes de la Primera Guerra Mundial, antes del desembarco en Normandía, mandaron casi 500 barcos a invadir las costas. Es más, los ingleses hicieron una monedita, voy a ver si la veo aquí, voy a ver si la pongo acá. Yo llegué a tener esa monedita, la llegué a tener en mis manos, pero se me extravió. Con mucho gusto, de una moneda inglesa que hablaba justamente la celebración de inglesa por Cartagena. A ver si aparece, ¿cómo se llama? Si aparece. Se imprimió hasta una monedita porque los ingleses suponían que Cartagena era una cosa fácil de invadir. ¿Qué terminó pasando? Primero, pues la primera línea de resistencia de los ingleses eran los afrodescendientes, que venían de África. Pregúntese, hermano, ¿por qué los negritos, o por qué los morochos, o por qué las personas africanas terminaron primero peleando con Inglaterra antes que pelear con España? Pregúntese esa parte, ¿no? Pero es lo mínimo que uno tenía que preguntarse, ¿no? Sí, porque uno supondría que si esas personas eran esclavizadas, sumidas, violentadas, arraigadas, distraídas, ¿por qué no se unieron con Inglaterra cuando llegaron a América? Sería la primera pregunta que uno tenía que hacerse, ¿no? Lo que entendemos es que los que traían los esclavos de África eran ingleses, las compañías de indias eran inglesas, los que promovieron el tráfico de esclavos fueron los ingleses, genio. Por eso es que los africanos, cuando ya entendían que los habían metido, los habían secuestrado, los habían llevado a otras partes, primero mataban ingleses, no españoles, ni criollos. Por cierto, nosotros no tuvimos las rebeliones que van a tener en Martinica, ni tuvimos las rebeliones, ni tampoco en América,
si llegaron a dar los campos de concentración que van a haber en las islas del Caribe, ni tampoco en las zonas de Florida, ni tampoco en Luisiana, ni nada de ese tipo de cosas. Eso es propio de franceses e ingleses, eso no es propio de los españoles. La historia deben contar, hay que contarla, ¿no? Porque uno solamente repitiendo carreta no se puede. En ese orden de ideas, el segundo orden de defensa son los indígenas. Para que usted me entienda, los indígenas utilizaban una cerbatana, es un tubo como si fuera una flauta, y mandaban una flecha. Esa flecha, los ingleses están acostumbrados que las flechas traspasaban, ¿no? Que la flecha traspasaba la armadura o traspasaba. La pregunta es por qué los indígenas utilizaban esto, porque ellos cogían los sapos de colores, como llamamos vulgarmente, un sapo venenoso. Voy a ver si lo pongo aquí, para que lo conozcan. De pronto algún compañero nunca lo ha visto. Bueno, si pongamos venenoso desde Colombia, si es un sapo, digamos, de origen colombiano, ese le llaman sapo platanero, también creo que le llaman en algunas zonas. Este es el de colores, envolvían el veneno de la cerbatana cuando la persona lanzaba, o sea, cuando se lanzaba el veneno, pues entonces la persona inmediatamente por la adrenalina no sentía los efectos. La persona viene a sentir los efectos 5 o 6 horas después. Por eso muchos ingleses decían que las playas de Cartagena estaban llenas de brujas, porque en las noches, o sea, las batallas eran en el día, en las noches muchos de los ingleses fallecían, aparecían muertos y no se sabía por qué, con baba en la boca y no sé qué, y cuando decían que era una cuestión espiritual, y no era ninguna cuestión espiritual, era simplemente que al bajar la adrenalina, pues entonces el efecto del veneno decía, y pues la persona moría de un paro cardíaco. Punto. Eso era todo lo que pasaba. Es la segunda línea de defensa, que son los indígenas. La tercera línea de defensa son los criollos. Y la cuarta línea de defensa, que son los que están detrás de las murallas de Cartagena, son los españoles. ¿Cierto? Entonces todos sabemos la estrategia de Blas de Lezo. Blas de Lezo lo que hace es que concentra, voy a poner aquí, ¿cómo se llaman las murallas de Cartagena? El castillo de San Felipe, creo que por aquí hay una imagen, por lo menos me acuerdo, creo que aquí está, lo que hace es que concentra, aquí voy a ponerle el mapa. Si usted se percata, pues entonces los castillos están en la zona y lo que hacen es envolver a los barcos, ¿sí? O sea, para que haya un fuego cruzado, o sea, disparan desde aquí, disparan desde aquí, disparan desde aquí, disparan desde aquí, es decir, que los barcos recibían diferentes torrentes de fuego, razón por la cual pues entonces pues falleció. O sea, era más fácil generar mayor daño, ¿no? Porque no es un cañoncito dándole, sino eran 70, 80 cañones dándole a diferentes barcos, pues obviamente había superioridad numérica inglesa. Los ingleses por eso intentaron tomarse el castillo de San Felipe, que es el que quedaba aquí, y dejaron desprovisto todos estos castillos que están acá. Por eso cuando quisieron tomarse todo esto, toda esta zona ya estaba militarizada. Y ahí es donde empieza a pasar lo que les decía de las afrodescendientes, de los indígenas y criollos, que utilizaron todo este callejón para ir llenando de tumbas los ingleses, hasta que los ingleses se dieron cuenta que no iban a ganar, ¿sí? Que finalmente no iban a ganar, y pues que entonces les toca retirarse. Quería mostrar la medallita, esa medallita, es que quiero mostrarla porque fue ellos sacaron hasta moneda y todo, de cómo se llama, esta es la moneda. Sí, yo llegué a tener esta moneda en las manos, esta es la moneda de cómo Blas de Lezo termina entregando el sitio de Cartagena y cómo Hitler termina pues dominándola fácilmente. Eso nunca pasó. Estas representaciones de imágenes quedaron en eso, representaciones de imágenes, porque nunca se tomaron Cartagena. Sí, para los que creen que siempre los ojos azules, blancos, monos del norte nos han venido a dominar, no, nosotros también hemos venido, también los hemos derrotado, y en su propio campo, y en su propio juego. Otra cosa es que nosotros tenemos el complejo de inferioridad hacia el norte, que es otro cuento. Entonces, en ese orden de ideas, aquí está el castillo de San Felipe, pero es que quería mostrar los dos castillos, o sea, la imagen que casi nunca se ve, que son las de los dos castillos, mirándose mutuamente. Esas dos imágenes va a ser una estrategia militar hasta el siglo XVIII. Ya con Bolívar y demás ya no funciona, ya es una estrategia, pero creo que aquí usted la ve fácilmente, aunque esto no existió. Esto es pura iconografía posterior, ¿no? Esto no existió, esta zona de aquí no pasó.
Sí, los hombres nunca se ubicaban frente al castillo, se ubicaban en la parte de atrás. Pero lo que usted puede ver fácilmente es que desde arriba pues es más fácil disparar, están aquí las zonas de cañones, y pues obviamente los invasores tienen que enfrentarse a la selva, a la naturaleza, al desembarco, ¿sí? y al fuego cruzado. Entonces, en consecuencia, pues van a terminar perdiendo. ¿Sí? Eso, digamos, es la representación. La noción, para que ya deje de compartir pantalla, la noción que nos interesaba a nosotros hoy en la clase, pues es justamente, aprovechando la fecha, su merced, pues hágase sobre las interrogantes que le parezcan, no trague entero. Lo mismo, ahorita cogimos este acontecimiento, para mostrar las diferentes versiones sobre el descubrimiento, porque es lo que nosotros tenemos. Podríamos hacerlo con la independencia, podríamos hacerlo y normalmente la historia no es como nos las cuentan. La historia la escriben los vencedores y nos terminan contando la historia que les parece. Y entonces cuando se encuentran otros genios que quieren entonces contar la historia de los vencidos, quieren mostrar que los vencidos eran 10 veces mejores. Por eso yo no le traigo el cuento a los aztecas. No me trago ese cuento de los aztecas ni ese cuento de los incas, muy culticos y civilizados. Si eso hubiese sido cierto y estas poblaciones hubiesen sido adjuntadas al imperio azteca antes que dominadas, muchas de ellas no se hubieran rebelado, muchas de ellas no se hubieran ido con Hernán Cortés. ¿Sí? La proporción de los españoles aquí llegaron 1.200 personas desembarcadas contra 10, 15 millones de indígenas. Era lógico que así sea un indígena contra una metralleta, era lógico que lo hubieran ganado. No es lo que pasó, porque no fue lo que sucedió. Lo que sucedió realmente fue que estaban cansados del dominio de las aristocracias indígenas, estaban cansados del dominio de la arbitrariedad azteca, la arbitrariedad inca, de la arbitrariedad de las grandes culturas, y terminaron rebelándose contra ellos. Por eso pues les invito a que su merced, vuelvo a decir claro, no le crea al profesor Cepeda. Si quieren, no le crea al profesor Cepeda. Yo no estoy diciendo que mi palabra es la palabra de Dios. De hecho, yo he tenido cualquier cantidad de debates con historiadores frente al tema, frente a estos temas. Por eso, pues no el Congreso de Ética, sino el Congreso de Ciencias Sociales, el Congreso de Filosofía Latinoamericana, el Congreso de Etnografía Indígena, y así sucesivamente, para mostrar justamente todas las cosas que no son ciertas, que nos quieren vender como si fueran ciertas. Y eso es la parte que uno tiene que aterrizar en el contexto. No es para cambiar la historia, sino para entenderla y comprender por qué estamos en lo que estamos. Bien, con ello, pues entonces damos finalizada la clase del día de hoy. No sé, mi profe Jacqueline, si deseas agregar algo más. No sé si mi profe Jacqueline sigue ahí. Yo la veo ahí. Sí, señor, pero súper interesada mi profe Rafa, qué rico con todo este compartir que acabas de hacer, porque imagínate que de todas maneras me haces acordar el grupo que tenga conocimiento de que nos están pidiendo apoyo para modificar. Uy, qué muestras, qué muestras. No, estoy mostrándote que tenemos fan en la tertulia, ¿sí ves? Que me dicen ahí que ¿cómo se llama? Que no sé qué tanto cerca tengo que tener, pero dicen que mira que las personas que llevan más de no sé cuántos programas y no sé qué más, que les mandaron reconocimiento desde Facebook, para los compañeros que dicen que la tertulia no la ven nadie. Oye, que para qué, que sí. Pero increíble. Y ese de todas maneras toca que compartirlo con los estudiantes para que se den cuenta que hoy, pues la ventaja de la clase compartida es poder entender por qué es importante la comunicación oral y escrita en unas humanidades, y que nosotros estamos promoviendo el cambio, ¿te acuerdas de dos temas que se van más a la religiosidad y que no se vincula tampoco esto que acabas de decir de lo latinoamericano? Siempre se habla de la cultura occidental y se deja solo ahí y no se habla casi de nosotros. El sílabus le hace falta ese pedacito, y ahí les aportaste, porque de una u otra manera cuando se habla del oscurantismo es en la Edad Media donde surgen las universidades, y ellos nos van a compartir eso la otra semana en su argumentación. Entonces, súper valioso el apoyo que nos haces con ese discernimiento y muestra a partir de la búsqueda
de Facebook y demás, para que ellos también, los futuros ingenieros, sepan cómo es que eso que nosotros hacemos, que se llama investigación, a partir de dónde está la información, que para algunos es fácil, pero para quienes no conocen, piensan que cualquier enlace es reconocido. Entonces, por eso es importante la persistencia, mis queridos estudiantes, en la comunicación oral. Nosotros solo los veremos este semestre. Más adelante no se ve comunicación oral y escrita, y humanidades se verá humanidades 2, electivo humanidades 2 y ética profesional. O sea, que aprovechen este poquito que queda, los aportes que el profe Rafael también les pueda brindar, para que lo tengan ahí en sus apuntes, porque más adelante va a ser súper importante esta valiosa información. Pero muy interesante lo que acaba de mostrar. Ya te hice un pantallazo, qué rico, de lo de los fans. Sí, pues ya yo voy a compartir, pues si quieren comparto en el grupo y ya te envío a ti. Lo que pasa es que me pareció curioso porque estábamos en esto y me manda la persona, me envía diciéndome, le voy a poner acá, te lo voy a enviar a ti, lo voy a enviar al grupo. ¿Sí? Ahí ya te voy a compartir en la pantallazo que hice, súper chévere. Mira, ahí va, y va al grupo, espérame un segundito. Producto del... Eso lo envió. Se va confiando en lo que se va haciendo. Me dice, mire lo que me gané. Entonces dice, felicitaciones, ser un fan destacado de Tertulia Académica Virtual, conseguirse una insignia de fan destacado para ser uno de los servidores más activos. ¿Sí? Destácate entre la multitud con la insignia de fan destacado. El estado de fan destacado se actualiza cada semana. Interactúa más para mantener tu estado. Pues yo la primera vez que yo escucho eso, yo no sabía que ¿cómo se llama? Sí, ya la vi, felicitaciones, qué chévere. Muy bien, ahí ya sino que como en luego lo puedes compartir con los estudiantes, porque mira que esta invitación que crea no me deja entrar casi al chat, ni a los motimones ni nada, porque hubo momentos en los cuales yo quería decir bravo, bravo, eso que ¿cómo es que dicen por ahí? Se tenía que decir y se dijo. Se veía enojado, no, es que estaba intentando convencernos de que hay otra forma de ver la historia, que la que nosotros los colombianos no sabemos. Pues si uno se ve enojado, sí, pues uno se ve enojado cuando la gente que no sabe, o sea, yo una persona que sabe no le critico porque sabe, y no porque sepa la versión que yo me sé, no, con argumentos, así como yo, ahí está el libro tal, está el texto tal, el no sé qué, página tal, no sé qué tal, aquí está demostración tal, o sea, sí, no es porque lo dijo el profesor Cepeda, si el profesor Cepeda lo dice es falso, lo dice es el argumento de peso, y eso es la parte, y por eso cuando uno escucha a alguien que dice, no, es que, no sé, es que todos los españoles eran ladrones, no, habían ladrones, no vamos a decir pendejadas que no llegaron ladrones, pero claro, no, los que salieron de las cárceles. No es que los haya puesto, Inglaterra sí lo hizo, por eso la trata de blancas es un concepto inglés, por eso llamaban trata de blancas. Para la otra semana, profe Rafa, qué pena, igual que los estudiantes estén atentos, porque en la semana 13 y 14, cuando se habla de la esclavitud, es súper clave lo que tú estás diciendo. Sí, la esclavitud es un concepto, además de eso, la esclavitud, ¿cómo se llama la esclavitud? Hay que mirarla en la interpretación que tiene la historia, porque no era lo mismo ser esclavo en Grecia o en Roma que ser esclavo en el Imperio Británico. Son tres concepciones. Por eso ponía la noción de lo de la India Catalina. Nosotros aquí subvaloramos a la India Catalina cuando la India Catalina es mucho más relevante que Pocahontas y que muchas otras que uno le encanta mirar. ¿Sí? Aquí le encanta decir Juana la Loca. Juana la Loca era una loca. Juana la Loca no era ninguna, en cambio la India Catalina sí era una intelectual, y ella sí, unas veces se vestía como india y otras veces se vestía como española, y eso fue la grandeza, digamos, de la India Catalina, y por eso educó a sus hijos en esa formación. Yo estoy desarrollando un articulito que no he podido terminar, que es el del hijo de la India Catalina, cuando termina siendo virrey de Nueva España, que es lo que nosotros conocemos como México. ¿Sí? Es un articulito que ya en México, valga la redundancia, me lo han aprobado. O sea, allá en México me reconocieron que lo que yo estoy escribiendo ahí es cierto. O sea, no es que yo estoy aquí idolatrando no, sino al contrario. Entonces, la cuestión lógica, la Sociedad Histórica de México me está diciendo que sí. Lo mismo que ya puso lo de Monpós, por eso les ponía, si su merced pone en Monpós, yo tengo por lo menos unos 30 artículos para hablar del cacique de Monpós, para hablar del cacique de Caracas. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, uno, digamos, lo que a uno le parece curioso es que la gente que no sabe sea la que termine haciendo opinometrología histórica, que es lo que termina pasando.
Estás sin micrófono, Jack. Yo no sé dónde hacerle aplausos, pero desde aquí, estudiantes, ahí se merece ese profe un aplauso de verdad por ayudarnos a entender un poquito más a estos humanos, ese fanatismo. No, quiero aquí mostrarles, perdón que está cargando, quiero mostrarle algo a los estudiantes. Por ejemplo, mire, esto aquí, estamos en clase, ¿no? Y llegó hoy a las 7:29, o sea, hace 15 minutos, llegó la invitación para que hagamos la publicación en investigación. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Ay, a mí también me llegó del Congreso. Me corresponde ponerme a escribir ahorita mi trabajo de humanidades, mis queridos estudiantes. La pregunta, cuando viene la pregunta, pues el que me va a refutar, pues que primero me muestre, o sea, pues escríbalo, preséntelo, a ver qué le dice, porque es que carretudamente, pues cualquiera, por la boca cualquiera le gana a uno. Ahora vaya, hágalo, a ver si es tan mamey. Ah, qué nota, sí. Sobre todo el amar lo que hacemos, que es una cosa que me satisface ser coequipero tuyo y formar parte de las humanidades y la comunicación oral y escrita. Pues yo de la facultad de sistemas. Aquí ya está el artículo, necesito es público. Todo esto que está señalado, subrayado y todo lo demás, es porque todas las cosas que toca corregir. Felicitaciones, profe Rafa, me alegra mucho, me enorgullece compartir contigo esas sapienzas, esos saberes. No se preocupe, profe, al contrario. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Cristian, que creo que está levantando la mano ahí. Sí, era Cristian el que estaba levantando la mano, es que no... O sea, vi que alguien levantó la mano, pero como que la bajó inmediatamente, entonces no sé si fue Cristian. Interesante si quieren hacer alguna pregunta con los enlaces que les compartí y con lo que el profe hoy nos compartió también, que es súper interesante. Una clase compartida muy gratificante, profe, donde se unen dos saberes de que por qué es importante la comunicación, no solamente para aprender a escribir, sino para poder entender los libros y poder entender el mundo que nos rodea, así mismo poder aportar en esa transformación. Y pues las humanidades, de por qué los humanos somos como somos, y por eso es la importancia, siento en el sílabus de tener idea de esa concepción de por qué, cómo era la concepción de los humanos en cada una de las épocas. Entonces, mil gracias por esa contextualización. Las cosas que la gente... pero es que, ¿cómo se llama? Es que usted no puede juzgar a una sociedad en marco de otra sociedad. Es como salir a decir, ¿por qué los romanos aplicaban la esclavitud? Papi, ¿cómo se llama? Salir a juzgar a los romanos con los conceptos modernos, que nosotros conocemos la bomba atómica, que conocemos la bomba nuclear, que conocimos los procesos de esclavitud y vivimos la época de Hitler, es absurdo. Ya, salir a comparar la historia universal, por salir a juzgar, porque es que, ¿por qué los romanos crucificaron a Jesucristo? Porque era la tradición de la época, punto. Ahorita diríamos que entonces que se hubieran puesto inyección letal, sí, o sea, en la época de la Revolución Francesa le hubieran aplicado la guillotina. Sí, o sea, es que el contexto, o sea, la historia obedece al contexto. Entonces uno no puede juzgar una historia o juzgar una sociedad sin conocer el contexto. Sí, por eso es que yo no me caso con que la teoría del vencedor, pero tampoco me gusta la teoría del vencido, porque es que las dos teorías son anacrónicas y las dos teorías entonces son extremistas. Una para decir es que nosotros llegamos a ser los santos del milagro porque nosotros somos los buenos del paseo, como los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, o la otra que entonces pobrecitos los indios porque perdieron la guerra porque ellos no sabían que era una espada. Puro cuento. Los indígenas sabían muy bien que era la guerra y tenían muchas prácticas que gracias a Dios hoy no se practiquen. Y gracias a Dios hoy ya no son. Y sí no tengo problema en decirlo. Y pues bueno, aquí como anécdota curiosa, cuando hice esta interpretación con las comunidades indígenas en Pasto, eso fue en Pasto, entonces estábamos por virtualidad, porque llevamos 2 años en virtualidad, ellos dijeron, es que su merced no es indígena. Y yo le dije, ¿cómo sabe que no soy indígena? Entonces yo, porque es que esto es el único que me llama indio. Ustedes son los que nos llaman indios. No, y a mí me da risa cuando yo digo la India esa también, una vez las mujeres me dicen, ¿cómo? ¿Por qué nos tratas así? Yo creo que le dije a mis estudiantes eso. Le dije, a la India Catalina se la van a traer para Bogotá y no dice nada. No, yo digo eso en el sentido de que yo estaba haciendo la exposición de los pueblos indígenas tradicionales
y no la versión de Wikipedia, no la versión de Wikipedia, sino mostrando esto que les estoy diciendo de los incas, mostrando esto de las cuestiones, y entonces ellos la escucharon, o sea, la escucharon y al final me dijeron, le agradecemos mucho su interpretación no indígena. Y yo le dije, ¿y por qué sabe que no soy indígena? Y me dijo, porque usted es el único que nos llama indios. Los indios, ¿cierto? Entonces, pues, pero a lo que quiero ser claro es que a uno le invitan. Como se dan cuenta, a uno le llega el mensajito, estoy exponiendo, me llega a uno el mensajito, oye, ¿será que nos puedes colaborar con esto? Te esperamos con un artículo en tal cosa. No es que uno, por eso yo le digo a la gente, pues muy sencillo, presente su artículo, a ver si se lo aprueban, repingo. O sea, que por mí no hay problema, preséntelo, y pues si se lo aprueban, chéverísimo, vamos, Jacqueline y yo estaremos allá en primera fila escuchándolo. Yo no. ¿Sí o no? Bueno, entonces... Para que no nos critiquen tanto ni nos digan lambones, perdón que queda grabado y todo, pero es que me preocupa que primer día yo emocionada en mi primera clase así esté incapacitada y de una vez por el teléfono que profe, ¿qué hace trabajando así? Le dije, oye, pero qué vaina, si a nadie le afecta lo que uno hace. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por uno? Pero sí, mis queridos estudiantes, estar atentos ahí de las reflexiones y leer, el analizar, y más que todo, a propósito del libro del Principito, es preguntar y preguntar y preguntar para no creer todo lo que la gente nos dice, porque alguno puede decir sí, pero si usted se queda con el convencido que eso es, pues va y repite lo que el otro dijo, mientras que el Principito nunca dejaba de preguntar porque él se iba generando su propia... pues su propio criterio, que es lo que vamos a trabajar en la semana 15-16, ese texto de la autonomía y la capacidad de tomar decisiones y poder crecer como humanos y estar en una sociedad de verdad contribuyendo a ese mejor vivir. Perfecto. Bueno, si no hay inquietudes o preguntas, pues entonces si les parece, pues ya habiendo interpretado la profe Jacqueline, y pues nosotros habiendo explicado la sección de clase el día de hoy, pues entonces si les parece vamos a proceder a dar cierre oficial. Quiero ser claro en el cierre de tres cosas. Primero, aquí tengo 3 compañeros presenciales, primera situación. Segunda situación, o sea, la clase fue presencial, se hizo virtual en relación a las situaciones de orden público que normalmente se presentan por gente que no sabe nada de historia, no tiene ni la más remota idea de qué fue lo que pasó el 12 de octubre, ni el 20 de julio, ni el 7 de agosto, simplemente es lo que le chismearon y le contaron y lo que le dijeron por allá en cualquier libro de agáchate, o de alguna vaina así por el estilo, o sea que no tiene ningún tipo de cuestión, o sea, no hay ningún tipo de sustentación, ¿sí? que referencie que efectivamente sucedió. Esa es la primera parte. La segunda parte, dentro de 8 días no nos vemos, nos vamos a ver si es el caso virtualmente para dar oficialmente, aunque ya hoy está abierta la plataforma para que usted pueda subir su examen. ¿Listo? Entonces estoy siendo claro, dentro de 8 días la actividad es el examen. No es que dentro de 8 días no haya clase. Otra vez, no es que dentro de 8 días no haya clase. Me excusa, profe, ya que... Parciales para toda la universidad, para todas las asignaturas. Sí, algunos estudiantes toca, como dicen el Principito, cuando no entiende, pues repetirle 3 veces, sí, a ver si en la memoria, ¿sí? Para que después no digan lo que no es. No es que no haya clase, hay clase, sino que la actividad de clase es el examen. Estoy siendo muy claro para que no tengamos ninguna discusión ni problema innecesario frente al tema, ¿cierto? Entonces, su merced entiende que dentro de 8 días no nos vemos, no porque no haya clase, sino porque estamos en la actividad. Está respondiendo. Consta de las actividades que se dejaron el primer día de clase. El primer día de clase se dijo, debemos hacer una tertulia. Entonces, ¿qué es lo que aspectos que yo evalúo en la tertulia? Lo mismo que yo utilizo en mi tertulia, ¿cierto? Que es publicidad, la publicidad donde está referenciada, de la actividad que usted va a desarrollar y no sé qué dice cuándo, el contenido y por supuesto pues el desarrollo mismo es la misma, ¿cierto? O sea, porque usted no va a invitar a una persona para hacerle una pregunta y decir, profe, ahí está mi trabajo. No, papi, es una tertulia, es un diálogo, es una conversación, es una, sí, la persona que lo va a ver no es, ¿y usted qué piensa del fútbol? Ah, bueno, ¿y qué piensa del presidente? Ah, bueno, no, papi, es una tertulia, eso no es una tertulia, es un interrogatorio. Pues la idea es que su merced potencie la actividad
de expresión frente a la persona. Por eso le he pedido el favor en diferentes espacios que su merced dele a conocer las preguntas al otro individuo para que sepa lo que usted le va a preguntar, porque es que sería yo me pongo en la función de la otra persona, que lo cojan a uno a bombardeo ahí, ¿cierto? Que uno espere que le van a hablar de tal cosa y le empiezan a preguntar cosas que uno de pronto no sabe o que uno no domina, pues obviamente pues queda uno, pues se siente mal. Por eso siempre digo, pues socialícele las preguntas, póngase de acuerdo con la persona para que la persona misma, sabiendo lo que le van a preguntar, pues le pueda dar una mejor respuesta. Esa es la intención de la tertulia. Las que son buenas, y yo soy claro en eso, con la venia de la profe Jacqueline, yo soy claro con las personas que son buenas, las pasamos en las temporadas que son vacacionales, donde más o menos unas 2.000, 3.000. Pregrabadas. Yo no voy a pasar cualquier tertulia, ¿sí? Y hay gente que dice, no me importa, no se preocupe, eso es una gente que nunca se gradúa. O sea, ya uno por experiencia personal, uno sabe que ese que toma estas materias mamando gallo, tomando el pelo, es el que no llega a 10º semestre, ese es el que se va quedando en el camino, ¿sí? Ese es el que... Puede ser un profesional mediocre, que solo va por un sueldo. Después cuando yo me lo encuentro en cualquier juzgado, ¿qué pasó, chino? No, es que me sancionaron porque firmé un documento que así no era. Papi, la Procuraduría no tiene, su merced profesional, firma un documento que no es, lo joden, punto, se la llevan para adentro porque se la meten bien adentro, porque ¿quién le manda a firmar un documento que no debe firmar? ¿O quién le manda a no firmar el documento o no rectificar la información que está firmando? ¿Sí? Entonces lo pongo en salvedad, pues con el ánimo de que se entiende. Eso ya la vida empieza uno a mostrar ese que es el juicioso y no sé qué más, que es el que hace y demás, después uno los ve triunfando. Ese que se la tira de vaguito y demás es el que termina fracasando. Entonces mi profe Jacqueline, siendo las 8 de la noche, habiendo entendido las actividades con su merced y haciendo las actividades mías, en relación a que... Solo suban lo que ya acordamos, el trabajo que se evidencie semana 11, semana 12, nota de autoevaluación y coevaluación. Quiero mostrarles esto, si ustedes percatan, la universidad está sola. Si ustedes miran hacia cafetería, está sola. Y si miran los salones, si estuvieran acá con nosotros, los que estamos aquí, los salones están solos. Es lo que significa pues que mucha gente no vino por razones lógicas y las clases de las personas que comenzaron terminaron temprano y no sé si haya una orden de cierre por alguna situación de orden público y demás. Entonces por eso vamos a terminar a las 8, porque pues yo no voy a irme a las 10 de la noche para irme a aguantar una pedrada, ¿sí? Entonces más bien, dentro de 8 días nos vemos en cómo se llama. La salud de los que fueron presencial, que viva lo híbrido, yupi, la tecnología. Compañeros, aquí tengo el listado de los que firmaron la asistencia y acabo de descargar las personas que asistieron virtualmente. Entonces, a los demás, pues a los que no asistieron, porque aquí me falta una persona, ¿sí? O sea, tengo que ser honesto, espera un segundito, voy a una vez a decir qué persona me hace falta. Bueno, miremos de una vez quién es el que no está conectado. De una vez, Cristian Camilo Escobar León, ¿dónde está? ¿Sí? Cristian Camilo no está, ¿sí? ¿Ve? Entonces, ahí por eso estoy diciendo una vez, lo digo en público. Cristian Camilo no está. Diego, cuénteme. Profe, ¿va a llamar a lista o cómo? El sistema me dice que no está. ¿Cómo? ¿Cómo? Cristian Camilo no está. No, Cristian Camilo no. Pero yo sí. O sea, ¿cómo va a lllamar a lista, profe? ¿Cómo la ven? Qué pena. No entendí bien esa parte. Yo para el sistema, hagámosle pantalla para que el compañero vea. Aquí haciendo pantalla, un segundito, creo que ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Bueno, profe, qué pena. Ya. Cerró la pantalla. Ustedes ven mi pantalla, creo que ahí ven los que están en la asistiendo, ¿cierto? Aquí ven los que no están. Aquí hay una cosa que dice descargar lista, perdón, aquí la pongo. Aquí dice descargar lista de asistencia. Ya, descargamos lista de asistencia. Se ha descargado su lista de asistencia. ¿Sí se entiende? ¿Aló? ¿Sí me escuchó? Sí, profe, sí. Qué pena. Para que... Sí, profe, no. También a las personas que se han ido y vuelto, pero aquí yo creo que todos están. Sí, porque si se dan cuenta, cuando la persona no está,
Cuando la persona no está, me pone un botoncito amarillo, o sea, el que se conecta y no está poniendo atención, me aparece un botoncito amarillo aquí que dice que la persona se lanzó en el celular y se fue a jugar a Atari o a almorzar, ¿sí? Y no está poniendo aquí atención, el sistema me lo reportaría, ¿sí? Entonces, pero no aparece ninguno reportado. Entonces, por esa razón, no lo hago tan intensivo, pero si apareciera alguien amarillo, yo diría de una vez, tal persona, tal otra, y ahí demuestro si está o no está en sala. Porque puede ser que el celular esté en la cama y él esté en la mesa, ¿no? Por ponerse un ejemplo sencillo, pues está poniendo atención, pero el celular está reportando que no está. El celular no, el sistema está reportando que no está. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces creo que los vigilantes están sacando gente. Esperando que salgan. Sí, Chao. Gracias, éxitos. Nos vemos, profe. Profe, ya que te mejores, te queremos ver. Profe, gracias. Que se mejore. Chao, profe. Profe, que se mejore, gracias. Ay, gracias. Profe, que se mejore. Chao. Hasta luego, profe, que se mejore también. La buena. Gracias por esos gratos deseos. La buena. Sí. El otro allá. Burlarse. Y profe, la queremos mucho. Profe, el más preocupado acá era Julián, profe. Usted sabe que el monitor siempre... Mr. Junior. O sea que no ustedes. Bueno, ahora sí, como dijo el profe Rafa, no les va a poner 5. Profe Jacqueline, nosotros te compramos algo y se lo dimos a tu coordinador. ¿Será que se lo comió? Yo creo, ¿De cumpleaños? Profe. Uy, profe. También. Sí, porque tuve cumpleaños el 4, entonces, ¿qué me compraron? Julián se el lo comió coordinador todo. lo tiene. Qué bien. ¿A dónde está el coordinador que no escuchamos? El monitor. Bueno. Linda noche, que la pasen bonito. Listo, profe, gracias. Gracias por esas palabras. Chao, te cuidas, chao, profe. Chao, mi profe Rafa, un super abrazo. Chao, profe Rafa. Chao, profe, todo bien. Hasta luego. Y rápido para la casita, profe. Bueno, voy a cerrar pantalla, cierro ya, para que todos... Chao. Es que yo cierro, a lo que yo salga, te salen todos, por eso es que lo pongo así. Que pasen buena noche, nos vemos en 15 días en presencial, en 8 días en el examen. Hasta luego.